29 de junio de 1996. Eran poco antes de las 6 de la mañana de un frío sábado cuando el coche de los Granger salió marcha atrás del garaje. Richard Granger, bostezando y de mal humor, iba al volante mientras iniciaban el viaje de 4 horas a Alton Towers. El frío era inusual para la época. Aunque Harry y Hermione sabían por qué, habían decidido que no era algo que estuvieran dispuestos a compartir con sus padres. Remus, que había regresado de su misión con los hombres lobo, había mencionado que la presencia constante de los dementores estaba causando la bajada de temperatura, aunque no estuvieran lo suficientemente cerca como para que les quitaran la alegría. Era una de las mayores preocupaciones de la Orden en ese momento. Llegar a los ataques de los dementores y ahuyentarlos. Mientras el coche arrancaba rumbo al norte, hacia Staffordshire, Hermione sacó varios libros de su bolso, abrió uno y empezó a leer. Harry contemplaba el paisaje por la ventana. Nunca había hecho un viaje largo en coche, salvo cuando su tío huía de las cartas de Hogwarts. En ese entonces, estaba demasiado asustado para disfrutar de verdad de lo que veía. Sin embargo, después de una hora, finalmente empezó a perder interés en los diversos pueblos, campos y automóviles llenos de familias que iban a donde fueran. Se giró hacia Hermione, que estaba absorta en su libro. Extendió la mano, cogió uno de sus otros libros y lo abrió. Tras 2 horas de viaje, pararon a estirarse y hacer sus necesidades. Harry se puso su capa de invisibilidad y se apareció de nuevo en el garaje de los Granger, donde se subió al gabinete y poco después hizo su aparición matutina en Grimmauld Place. Ese era su plan para el día. Cada 2 horas, Harry se aparecía de nuevo y hacía creer a los Weasley y al resto de la Orden de Dumbledore que estaba encerrado en su habitación, cuando en realidad estaba a horas de distancia, divirtiéndose. Pronto regresó a su habitación. 2 minutos después, un pequeño crujido le indicó a Hermione que su esposo había regresado. Se quitó la capa de invisibilidad y volvieron al coche para el resto del viaje por la autopista. Era un día excelente para visitar el parque de atracciones. No solo el frío impedía que mucha gente se acercara, sino que además se celebraba un importante concierto benéfico en Hyde Park para el Princess Trust. Con Eric Clapton y The Who al frente del primer concierto de rock al aire libre en Hyde Park en 20 años, muchos de los que habrían pasado el día en las montañas rusas se dirigieron a Londres para desafiar el frío y disfrutar del concierto. Por supuesto, además de las 150.000 personas esperadas, casi todo el departamento de Aurores estaría allí, al igual que la Orden. Con tanta gente celebrando y pasándolo en grande, sería como una llama para los dementores. Después de todo lo que había vivido, cruzar la entrada del parque y bajar por Tower Street fue como un sueño para Harry. Era más mágico que la magia misma. Todo en este parque tenía un único propósito: divertirse. La música, los personajes disfrazados, todo contribuía a esa sensación. De la mano de su esposa y sus padres, comenzó a explorar. A partir de ese momento, se convirtió rápidamente en uno de los mejores días de la vida de Harry. Un día en el que podía olvidarse de Voldemort, los mortífagos y todos los recuerdos de las muertes de sus amigos que compartía con Hermione. Fue un día en el que Harry Potter, con un sombrero para ocultar su cicatriz, era solo otro joven disfrutando del tiempo con su novia y su familia. Al final del día, no podía creer que Hermione hubiera subido al Némesis con él, no una, sino 2 veces. De hecho, había subido a todas las montañas rusas y otras atracciones emocionantes, incluyendo Thunderlooper, el tren de Runaway y una atracción llamada Energizer que balanceaba a los pasajeros de una manera muy nauseabunda. Sabía que lo hacía por él y le devolvió el favor subiéndose a todas las atracciones que ella también había querido subir. El carrusel de Galopero, la atracción del barco cisne y la atracción infantil de la ardilla Nutty. Incluso se tomaron el tiempo de pasear por los jardines de la mano. Jane Granger había sacado su cámara muchas veces durante el día, capturando raras fotografías de su hija sonriendo sin un libro en la mano. Hermione se sintió aliviada al ver cómo su padre se ablandaba con su esposo a medida que transcurría el día. Un par de horas después de entrar al parque, ambos conversaban, al principio con cierta rigidez, pero con el transcurso del día se convirtieron en bromas amistosas. Al final de la tarde, cuando subieron a las tazas de té, colaboraron para intentar que ella y su madre vomitaran haciendo girar la taza lo más rápido posible. Se felicitaron mutuamente cuando Jane y Hermione se tambalearon mareadas al bajar de la atracción. Al final del día, todos estaban exhaustos y caminaron lentamente hacia el coche. Hermione cogía del brazo a Harry y en el otro sostenía el osito de peluche que él le había ganado. Planeaba cambiarle los ojos a un verde intenso en cuanto pudiera. Señora, dijo Harry a los Granger.
Gracias. Sé que esto era para mí y lo agradezco mucho. Ah, bueno, ha sido uno de los mejores días de mi vida. De nada, Harry, respondió Jin con una sonrisa. Hacía tiempo que no salíamos en familia y creo que todos lo disfrutamos. Quizás tengamos que ir a otros sitios este verano también. Me gustaría eso. Pararon a cenar en un pequeño restaurante familiar antes del largo viaje a casa. 4 horas después, al entrar en el garaje, Jin miró hacia atrás y vio a su hija recostada contra su novio, abrazada a su osito de peluche, profundamente dormida. Debía ser la cosa más adorable que Jin había visto en su vida. Entonces se dio cuenta de que Harry seguía despierto y la abrazaba. Al ver que la señora Granger lo miraba, sonrió. Harry despertó a Hermione con suavidad. Hemos vuelto, le dijo cuando ella abrió los ojos. Cuando el señor Granger desapareció en la casa y Harry también fue al baño, Hermione detuvo a su madre. Mamá, quiero ir con Harry esta noche. Jin observó a su hija un largo instante antes de asentir. De todas formas, tu padre se dormirá en unos minutos. Ve a darle las buenas noches y escápate. Hermione se acercó a su madre y la abrazó. Gracias, mamá. Eres la mejor. Intenta volver para el desayuno, respondió Jin. Es domingo, así que no madrugaremos. Harry y Hermione también estaban exhaustos. Solo tardaron un par de minutos en ponerse el pijama y desplomarse en la cama una vez que salieron del armario. Hermione seguía aferrada al osito de peluche mientras ambos caían en un sueño profundo. Ninguno de los dos comprobó si la puerta estaba cerrada. El mismo día que Harry se divertía en Alton Towers, Severus Snape entró en la oficina de Dumbledore al ser llamado. Dumbledore estaba sentado en su gran escritorio, escribiendo algo en un pergamino. ¿Quería verme, señor? Preguntó Snape mientras se apartaba el cabello grasiento de la cara. Sí, Severus, siéntate, continuó Dumbledore cuando el profesor de pociones se sentó frente al escritorio. Me acaban de informar que el joven Draco Malfoy ha desaparecido. ¿Has oído algo sobre su paradero? ¿Crees que podría haberse unido al señor Tenebroso? Preguntó Snape. Es demasiado joven para ser de alguna utilidad. Quizás, pero quizá no sea Voldemort, sino una de las familias amigas de Lucius, suspiró Dumbledore. Por tu respuesta, supongo que no has oído nada, ¿no? ¿No, quieres que pregunte por ahí? Todavía no, no quiero llamar la atención sobre su desaparición. Está en un estado de ánimo particularmente delicado en este momento. ¿Cuál es? Preguntó Severus. Parece que Draco culpa a Harry Potter de la incapacitación de su padre, explicó Dumbledore. Se dice que a Narcisa le preocupa que intente vengarse de él. No podemos permitir que le arruinen el día al chico dorado, ¿verdad? Se burló Snape. Quizás le vendría bien a Potter desinflarse un poco. Severus, dijo Dumbledore. ¿Sabes lo importante que es Harry? Snape hizo una ligera reverencia. Escucharé y si oigo algo, te lo haré saber. Gracias. 30 de junio de 1996. Ginny Weasley había estado esperando la oportunidad perfecta para tomar lo que se suponía que era suyo, y por fin había llegado. Todos los días veía a la muy cabrona entrar en la habitación de Harry y desaparecer. Era increíblemente frustrante intentar descifrar qué hacían. A menudo pasaba por delante de la puerta de Harry, intentando escuchar las conversaciones, pero siempre estaba muy silenciosa. Probablemente le esté haciendo hacer la tarea, pensó. Solo necesito una oportunidad para mostrarle cómo es una novia de verdad. Recordó lo guapo que estaba con su ropa nueva, sobre todo la camiseta ajustada que había llevado 2 días antes. Es hora, murmuró para sí misma mientras se movía por la cocina preparando la comida. Es hora de tomar lo que se supone que es mío. La reunión de la orden de anoche se prolongó hasta bien entrada la noche. El concierto, o lo que fuera que estuvieran tratando, había atraído a numerosos dementores, y les había llevado mucho tiempo ayudar al ministerio a expulsarlos. Para cuando terminó, era bien pasada la medianoche y se habían reunido de nuevo en Grimmauld Place para hablar de lo sucedido. La única decisión tomada fue que Kingsley se dirigiera al primer ministro, quien trabajaba como su secretario para protegerlo, y sugiriera que se cancelaran temporalmente todas las actividades festivas. Un ruido interrumpió los pensamientos de Indy y se giró hacia la puerta. Como era de esperar, vio a su madre entrar con los ojos vidriosos para empezar a preparar el desayuno. Yo lo hago, mamá, dijo Ginny con una sonrisa. Ya empecé, ¿ves? Señaló la comida. Sabía que estarías cansada y querrías dormir hasta tarde, así que vuelve a la cama. Yo me encargo del desayuno. Oh, gracias, respondió Molly con cansancio. Eres una hija maravillosa.
Gracias, mamá, respondió Jin y aceptó el abrazo de su madre. La vio salir de la cocina a trompicones mientras volvía a la cama. Ahora es el momento de que mi Harry se dé cuenta de cuánto me desea, pensó. Siempre había soñado con Harry Potter, pero desde el momento en que despertó en la Cámara de los Secretos y lo vio allí de pie con la espada de Gryffindor en la mano tras haber matado al monstruo gigante, supo que estaba destinado a suceder. Era justo como terminaban esos libros de Harry Potter que su madre le leía. Él salvaría a la damisela y finalmente se casarían y vivirían felices para siempre. Había tenido que librar sus propias batallas, por supuesto, pero no era así como a veces sucedían las historias. La damisela tenía que luchar para llegar a su príncipe. ¿Rescatarlo de las garras de alguna criatura vil? Esta era una de esas veces. Mientras la comida empezaba a cocinarse, se sirvió un vaso de jugo de calabaza. Luego fue a su habitación y sacó 3 botellas escondidas en el fondo de su baúl. Al volver a la cocina, añadió varias cucharadas de poción de lujuria y una más, solo para asegurarse, además de un toque de pociones de amor y celos. Nada que sea evidente, y cuando la poción de lujuria haga efecto, bueno, lo que tenga que pasar, pasará, pensó con una sonrisa. Aunque no venga a mí de inmediato, nuestro tiempo juntos esta mañana estará en su mente, y alguna poción de amor aquí y allá. Tal vez otro desayuno en la cama dentro de un par de semanas, uno que quizá coincida con mi época más fértil del mes. Sabía que, como hija de Molly Weasley, probablemente era muy fértil. Habría preferido esperar a tener su primer hijo hasta después de dejar Hogwarts, pero sería una prueba más de su amor por Harry que por el sabelotodo. Se llevó una mano al estómago al pensar en su hijo creciendo allí. La idea la asustó un poco. Pero tendré 15 años y muchas mujeres han tenido hijos a esa edad. Mamá cuidará de nuestro hijo hasta que terminemos Hogwarts y entonces tendremos nuestro propio hogar. Guardó las botellas en su baúl y regresó a la cocina, donde terminó de cocinar. Al terminar, llenó un plato con todos los platos favoritos de Harry. Los colocó en una bandeja junto con el vaso de jugo de calabaza. La habitación de sus padres estaba en el piso superior al de Harry, así que dejó la bandeja junto a su puerta y subió rápidamente las escaleras. Llamó a la puerta de sus padres. El desayuno está listo, mamá. Le llevaré una bandeja a Harry esta mañana. Gracias, querida, respondió su madre. ¡Qué detalle! ¿Te acordaste de su jugo? Sin duda, respondió Ginny con una sonrisa. Definitivamente recordé su jugo. Cuando Ginny regresó a la puerta de Harry, probó primero el pomo. Sorprendentemente, la encontró sin llave. Había estado preparada para llamar hasta que Harry, agradecido, abriera, pero aceptó la puerta sin llave como una prueba más de que lo que iba a ocurrir estaba predestinado. Abrió la puerta silenciosamente y se agachó para recoger la bandeja. Al entrar en la habitación en penumbra, oyó la respiración rítmica de su verdadero amor y supo que aún dormía. Dejó la bandeja sobre la cómoda y extendió la mano para cerrar la puerta con llave. Definitivamente no quería que la molestaran durante la siguiente hora, o quizás más, pensó mientras se preguntaba cómo sería su primera vez. Sabía, por supuesto, que se suponía que sería doloroso, pero también sabía que su Harry sería amable. Ginny se observó en el espejo de la cómoda. Quería estar perfecta para su futuro esposo. Estaba nerviosa, tenía que admitirlo, pero respiró hondo para calmarse. Con una última mirada, se giró hacia la cama para despertar a Harry y contarle sobre su desayuno. Fue entonces que se dio cuenta del cabello castaño apenas visible al otro lado de su Harry y que su brazo estaba alrededor. El grito que recorrió la casa despertó a todos los que aún dormían. Harry y Hermione eran los más cercanos y rápidamente se incorporaron en la cama, varitas en mano, mientras las sábanas se deslizaban. Se oían pasos subiendo y bajando las escaleras. ¿Qué haces aquí?, gritó Ginny angustiada y enojada mientras señalaba a Hermione. El pomo de la puerta vibró y se oyó la voz de Arthur Weasley gritando a Lon Mora. Un segundo después, la puerta se abrió de golpe. Molly estaba justo detrás de Arthur, mientras Sirius, Fleur, con un camisón extremadamente transparente, Bill y Remus irrumpieron en la habitación con sus varitas en la mano. ¿Qué pasa?, gritó Sirius, sin dejar de mirar a su alrededor en busca de la amenaza. Ella, gritó Ginny. Se olvidó de sí misma al continuar. Está en la cama de mi Harry. Para aumentar la confusión, Creacher apareció en ese momento y tiró de la manga de Sirius. Cuando Sirius bajó la vista, dijo: el ahijado del amo quería saber si se usaron ciertas cosas. Creacher las vio usar esta mañana. Creacher estaba asomándose desde su habitación y lo vio. La joven pelirroja las puso en la taza.
Molly no había oído a Creacher, pues estaba demasiado ocupada gritando sola. Tú, mujer escarlata. Le chilló a Hermione. ¿Cómo te atreves a traer tus corrupciones mugles a esta casa? Hermione estaba cansada y dolorida del día anterior, y en la confusión, el insulto de la señora Weasley bastó para despertar su ira. Levantó su varita y pronunció un avis. Un fuerte ruido y una bandada de pájaros se materializó y comenzó a volar en círculos cerca de Molly Weasley. Molly, que tenía su varita desenvainada, desterró al pájaro antes de apuntar con su varita a Hermione. Aturdida. Protego. Gritó Harry cuando un encantamiento escudo apareció entre ellos y desvió el aturdidor. Arthur vio la mirada de Harry y recordó lo que había sucedido la última vez que alguien amenazó a Hermione. Se acercó rápidamente y bajó la varita de su esposa. Basta, Molly, ordenó. ¿Estás loca? ¿Atacando a Hermione? El ruido en la habitación aumentó cuando todos empezaron a hablar a la vez. ¡Cállate!, gritó Harry. Se giró hacia Hermione. ¿Tienen idea de qué está pasando? Al ver que ella negaba con la cabeza, se volvió hacia todos. ¿Por qué están todos en mi habitación? ¿Y por qué insultan y atacan a Hermione? Esto último fue dirigido exclusivamente a Molly Weasley. De nuevo, todos empezaron a hablar a la vez, pero Sirius los calmó antes de responder. Oímos a Ginny gritar y pensamos que había problemas. Fue entonces cuando Ron entró en la habitación frotándose los ojos. ¿Qué es todo? Bostezó, gritando. Entonces vio a Hermione junto a Harry en pijama, y a Harry solo con un pantalón de dormir. Estaba a punto de decir algo, pero entonces vislumbró a Fleury lo que llevaba puesto. Se le enrojeció la cara, pero su mirada no se apartó de su cuerpo. ¿Bajen todos sus varitas?, preguntó Arthur. Creo que podemos asumir que aquí no pasa nada. Nada, gritó Ginny. Está en la cama con mi Harry. ¿Tú, Harry?, respondió Hermione con voz tranquila, pero había vuelto su varita hacia Ginny. Eso solo provocó que Molly empezara otra discusión furiosa. «Fuera de esta casa», gritó Molly, señalando la puerta del dormitorio. «Sal de aquí, zorra, fulana. Debí saber que te aprovecharías de Harry». Fleur resopló divertida. «No creo que se esté aprovechando de Harry. Parece que ambos están muy, digamos, felices». Entonces vio a Ron y su mirada y se dio cuenta de lo que llevaba puesto. «Disculpe, necesito cambiarme». Se cubrió los pechos con el vestido y salió de la habitación. «Señora Weasley», empezó Harry intentando calmarse, «no insulte a Hermione, no lo toleraré, ¿entiende? Lo que hagamos no le incumbe. Si intenta aturdirla de nuevo, no le gustarán las consecuencias. ¿Cómo te atreves a amenazarme como ese joven?», respondió Molly con voz estridente. «Tienes que escuchar». «Necesito escucharte», preguntó Harry con un destello peligroso en sus ojos. «No eres mi madre. Aprecio tu preocupación por mí, pero no me quedaré aquí sentado escuchando cómo me insultas». Se detuvo y volvió a mirar a Hermione. «Estoy harto. Estoy harto de lidiar con esto. Demostrémosles». Hermione lo miró fijamente durante 2 segundos antes de responder. «¿Estás seguro?». Harry se encogió de hombros. «¿Crees que la señora Weasley va a dejar esto así? Además, Madame Bones y la profesora McGonagall tenían razón. Pronto saldrá a la luz. Nada cambiará, salvo que lo sepan. Supongo que sabes que eso también se refiere a Dumbledore». Cuando Harry asintió, Hermione se levantó de la cama e ignoró a la colorada Molly Weasley mientras pasaba junto a la pelirroja que la fulminaba con la mirada. Caminó hacia el baúl de Harry y lo abrió. Rebuscó hasta el fondo y sacó el rollo de pergamino que Madame Bones les había dado unos días antes. Se giró hacia Ginny, que seguía mirándola fijamente. «Nunca tuviste la menor oportunidad, ¿sabes? Sabíamos de tus planes. Sabíamos de las pociones, de todo. Incluso podemos decirte dónde las preparaste y de qué libro las sacaste». «Creacher dijo que pasó esta mañana», intervino Sirius. «En el jugo». La varita de Hermione se levantó al instante. «Acción, taza». Ginny observó horrorizada cómo la taza se alzaba de la bandeja y se dirigía hacia Hermione. En la confusión, se había olvidado de ella. Intentó arrebatarla en el aire, pero Hermione se le adelantó. «¿Qué hay dentro?», le preguntó Hermione a la pelirroja mientras observaba el contenido de la taza. Ginny tragó saliva mientras su tez se aclaraba rápidamente, adquiriendo un tono casi macabro. Sus ojos no se apartaron de la copa en la mano de Hermione. Volvió a intentar cogerla, pero Hermione la apartó. «Nada, solo jugo de calabaza. ¿Qué te hace pensar que tiene algo?», balbuceó. «¿No tiene nada?». «¿En serio?», preguntó Hermione.
Se encogió de hombros y le ofreció el vaso a Ron. ¿Quieres jugo de calabaza, Ron? Sí, gracias, dijo Ron, y tomó la taza. ¿Alguien va a comer? No. Gimió Ginny y volvió a intentar coger la taza, pero Hermione ya la había apartado de su alcance. Lo supimos desde el principio, le dijo Hermione a la pelirroja mientras le entregaba la taza a Harry, quien se había levantado de la cama y ahora estaba junto a su esposa. Hermione se volvió hacia Ginny. Con una sonrisa maliciosa, le entregó el pergamino. Toma. Tengo un hechizo Impervious, así que no puedes destruirlo. Aunque lo hicieras, no cambiaría nada. Como dije, nunca tuviste una oportunidad. Harry no es solo mi novio, es mi marido. Soy la señora Hermione Jean Potter. Los ojos de Ginny recorrieron el pergamino, y con cada línea se agrandaban. No. Gritó al final. No puede ser. Se supone que es mío. Me salvó la vida, me ama. Lo sé. El pergamino se le resbaló de las manos mientras buscaba su varita. Antes de que su mano se moviera unos centímetros, la varita de Hermione la apuntaba directamente, a menos de 5 centímetros de su nariz. Déjalo o te arrepentirás, dijo Hermione peligrosamente. Deja a mi hija en paz, desvergonzada, dijo Molly mientras volvía a sacar su varita. Te quiero fuera de esta casa ahora mismo. No sé a qué estás jugando, pero dejarás de amenazar a Ginny. Molly, yo no haría eso, dijo Sirius por encima de su hombro al mismo tiempo que Arthur le arrebataba la varita de la mano. Hermione no le hará daño a menos que la obliguen. En cuanto a su marcha, parece que olvidas que esta es mi casa. Si no quieres estar en la misma casa que Hermione, tú y tu familia siempre pueden irse. No te lo impediré. Pero, empezó Molly. ¿Quieres saber qué hay en esa taza? Interrumpió Hermione a Molly con la pregunta. Dásela a Arthur, continuó cuando Harry le ofreció la taza al patriarca Weasley. Señor, estamos seguros de que hay poción de amor, celos o lujuria en esa taza. Quizás una combinación de ambas. No. Gritó Ginny otra vez e intentó abalanzarse sobre la taza otra vez. ¿Quieres que se la enviemos a Bulstrode? Preguntó Harry mientras el señor Weasley tomaba la taza. Los ojos de Ginny reflejaron al instante su comprensión. Tú lo hiciste. La rabia y la desesperación la invadieron y se abalanzó sobre Hermione. Harry ya lo había visto antes, pero aún así se sorprendió cuando el puño de Hermione impactó en la nariz de Ginny. La pequeña se detuvo al instante y levantó la vista sorprendida al ver cómo la sangre le manaba de la fosa nasal izquierda. Eso fue por intentar robarme a mi marido, dijo Hermione. Molly intentó defender físicamente a su hija, pero la voz de Arthur los detuvo a todos al gritar. ¡Alto! Era tan diferente de su tono habitual que los tomó a todos por sorpresa y la sala se quedó en silencio al instante, mientras todos se detenían en seco. Molly, saca a Ginny de aquí y arréglale la nariz, ordenó mientras le entregaba la varita a su esposa. Harry, ¿qué crees que ha estado haciendo mi hija y qué hay en esta taza? Preguntó con voz sensata. Obviamente esto es algún tipo de cosa de esa ramera, Molly comenzó de nuevo mientras se dirigía hacia su hija. Molly. Empezó Arthur. Por favor, cállate y cuida de Ginny. Quiero saber qué está pasando y estás insultando a la señorita, miró a Hermione. ¿Es cierto lo que dijiste? Asintió señalando el pergamino que había caído al suelo. Cuando Hermione asintió, continuó. La señora Potter no nos lleva a ninguna parte. No puede ser. Quiero decir, argumentó Molly, pero se detuvo cuando Hermione recogió el pergamino del suelo y se lo entregó. Fue un vínculo mágico, explicó Hermione. Molly reconoció el documento y miró a los dos adolescentes. No, no pueden serlo. Son demasiado jóvenes para esto, dijo. Al darse cuenta de que era cierto, continuó. ¿Por qué no dijeron nada? No, no somos demasiado jóvenes y se lo dijimos a la profesora McGonagall cuando pasó. En cuanto a los demás, es porque no queríamos que se supiera, exclamó Harry. Todavía estamos intentando ser novios. No. Exclamó Ginny mientras se limpiaba la sangre de la cara. Se supone que se casará conmigo. Me ama. Él me salvó la vida, lo vi entonces, estaba allí de pie con esa espada y su varita, había matado a ese monstruo solo para salvarme. Fue como en los cuentos. Ginny tenía una mirada desesperada. Yo era su damisela y viviríamos felices para siempre, miró a su madre. Era como en los cuentos, se estaban haciendo realidad, tal como dijiste. Yo, solo necesitaba que se fijara en mí, como hiciste tú con papá. Estaba destinado a ser. Ay, Dios mío, dijo Molly. Sus ojos miraban con tristeza a su hija. Arthur miró a Molly. Molly, saca a Ginny de aquí.
Arréglale la nariz, lo hablamos luego. Molly tragó saliva y asintió. Puso la mano sobre el hombro de Gimli e intentó girarla para sacarla de la habitación. ¡No! Gritó Gimli de nuevo mientras se giraba hacia Harry, con los ojos abiertos de par en par por la desesperación. Estábamos destinados a estar juntos, ¿no lo ves? Yo, solo quiero que me quieras como yo te quiero. Solo dame una oportunidad. No te quiero, Gimli, no así, respondió Harry. Eres la hermana que nunca tuve. Hermione y yo, miró a su esposa e intercambiaron miradas. Éramos los que estábamos destinados a estar juntos. Lo siento. El fuego abandonó a Ginny en ese momento. Las lágrimas brotaron y ella se desplomó contra su madre, quien la ayudó a salir de la habitación. También conocemos tu papel, Ron, dijo Harry mientras miraba al chico que había sido su amigo. Sabemos que intentabas prepararle una poción a Hermione. Ron miró nervioso a su alrededor, pero no encontró ayuda ni comprensión en los ojos de nadie. Yo. Sal de nuestra vista, ordenó Hermione. Sabemos que estás celoso y no nos importa. Solo recuerda que si alguna vez lastimas a Hermione, te arrepentirás, añadió Harry. ¿Entiendes? Sí, respondió Ron, sonrojándose. Salió rápidamente de la habitación. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Preguntó Arthur a Harry y Hermione mientras levantaba la taza. Su rostro reflejaba la angustia que sentía por su hija. Señor, estábamos preocupados. Bueno, queríamos esperar hasta que pudiera lidiar con ello, respondió Harry con sinceridad. La primera poción que intentó usar fue solo una suave de 2 días, así que les gastamos una broma. Pero las últimas, las que encontrarás en esa copa, son mucho más poderosas, continuó Hermione. Salieron de un libro de pociones de la sección restringida. Las tenía guardadas en su baúl y probablemente aún estén allí. Arthur suspiró mientras miraba la taza que aún tenía en la mano antes de volver a mirar a los adolescentes. Podrías haber dicho algo ya que estás aquí, ¿por qué no lo hiciste? ¿Lo habría tomado en serio, señor? Aunque le hubiéramos dicho que tenía las pociones en su baúl, ¿le habría creído a ella o a nosotros? Preguntó Hermione. Sentíamos que teníamos que pillarla en el acto usándolas. Incluso entonces estábamos preocupados. Es decir, Molly nos contó cómo te preparó las pociones y temíamos que no se lo tomaran en serio. Arthur asintió. ¿Qué quieres que haga? ¿Piensas denunciarla? Señor, la única razón por la que no lo mencionamos en la escuela fue para que usted pudiera lidiar con ello. Incluso con la señora Weasley, bueno, siendo ella misma. Sigo sintiendo mucho respeto por usted y su familia. Arthur dejó escapar otro profundo suspiro. Gracias. ¿Y ahora qué pasa con Ron? Ha estado cooperando con Ginny, intentando conseguirle una poción a Hermione para que se enamore de él, explicó Harry. Creemos que solo está muy celoso de mí. Quería que la persona que más me importa, se hiciera pasar por mejor que yo. Bill, le dijo Arthur a su hijo mayor. Ve a ver qué puedes averiguar de Ron y avísame. Necesito saber cómo lidiar con él. Que Fleur revise el baúl de Ginny. Por supuesto, respondió Bill. Miró a Harry. Lo siento, Harry, y tú también, Hermione. Siento que Ron o Ginny te hicieran eso, le tendió la mano. Pero felicidades por encontrar una esposa maravillosa. Los matrimonios por vínculo mágico son raros, ¿sabes? Y son una señal inequívoca de amor verdadero. El nuestro podría ser incluso un poco más raro, respondió Harry mientras tomaba la mano de Bill. Gracias de todos modos. Y usted también, señora Potter, dijo Bill con una sonrisa y una mueca. Gracias. Señora Potter. La voz de Fleur llegó desde la puerta. Llevaba una bata de seda encima del vestido. Sí, son amor de casados, le dijo Bill a su prometida. Parece que nuestros 2 tortolitos tuvieron una conexión mágica. Se nos adelantó. Es maravilloso, dijo Fleur y luego miró inquisitivamente a los Potter. ¿Verdad? Mucho, respondió Hermione mientras tomaba la mano de Harry. Aunque todavía estamos en proceso de noviazgo, sé que este hombre es y será un gran esposo. Gabrielle definitivamente va a quedar desconsolada. Dile que todavía planeamos tener una boda real algún día, y si quiere, puede ser una de mis damas de honor. ¿Es cierto? ¿Es cierto? A ella le encantaría. A mi hermanita le encanta la atención. Tal vez tú también, sugirió Hermione. No tengo muchas amigas de verdad. El año pasado, habría pensado que Indy estaría a mi lado si llegaba el día, pero, se encogió de hombros. Si todavía me deseas cuando tengas la boda, por supuesto que me sentiría honrado, pero estoy seguro de que ya tienes una dama de honor en mente, ¿no?
Gracias, sí, aunque podría ser una boda muy extraña si Luna es mi dama de honor, respondió Hermione con una sonrisa. Pero no será pronto. Aún así, podrás casarte antes que nosotros. Cuando todos salieron de la habitación, Harry cerró la puerta y miró a Hermione. Bueno, se acabó. Nuestro matrimonio ya está terminado y Ginny ya no es una amenaza. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que Dumbledore esté aquí para decirnos qué debemos hacer? Respondió Hermione. 1 hora, quizá menos, dijo Harry. Pero sabes lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué? Tenemos que decírselo a tus padres. Hermione suspiró en señal de reconocimiento. Sí, deberíamos. Mamá quería que viniéramos a desayunar de todas formas. Déjame avisarle a Sirius para que nos avise cuando aparezca Dumbledore. Luego nos vestiremos y nos iremos. La abrazó y hundió la cara en su pelo. Incluso sin perfume, olía bien. Te quiero, señora Potter, susurró. Yo también te amo, respondió Hermione. Hermione se fue primero. Se ducharía en su casa y Harry se reuniría con ella en cuanto estuviera listo. 30 minutos después, todos estaban sentados en el comedor de los Granger, disfrutando de un desayuno preparado por un elfo doméstico. Dobby y Winky también tenían sitio para ellos. Bien, ¿dormiste bien anoche? Le preguntó Ginny a Hermione con una leve sonrisa. Muy bien, gracias, respondió. Estaba muy agotada y me quedé dormida enseguida. Estoy seguro de que lo hiciste. Empezaron a hablar del día anterior, de lo que se habían divertido haciendo y cosas así. Finalmente, Harry abordó el tema que necesitaban tratar. Señora, empezó Harry con cautela. Hay algo que debemos decirles y no sabemos cómo lo tomarán. Richard arqueó las cejas al instante. Solo se le ocurría una cosa que un novio de su hija quisiera comentar con esa frase, pero se obligó a mantener la calma y a no sacar conclusiones precipitadas. Para aparentar calma, cogió su taza de té y dio un sorbo. ¿Y qué será? Preguntó finalmente mientras volvía a dejar la taza. Hermione y yo, bueno, ya sabes que las cosas funcionan un poco diferente en el mundo mágico, ¿verdad? Richard se permitió relajarse. Si se trataba del mundo mágico, no era que Hermione estuviera embarazada. Lo demás, puedo con todo, pensó. Sí, por supuesto, respondió Ginny mientras miraba a su hija tratando de hacerse una idea de lo que era tan importante. Bueno, Hermione y yo, la forma en que nos enamoramos, Harry miró a su esposa. Miranda. Creo que sí, no tenemos que mencionar la parte del futuro, solo que la conocimos. Harry asintió y continuó. Tenemos un amor mágico. Algo que es muy raro incluso en el mundo mágico. ¿Qué quieres decir con amor mágico? Preguntó Richard. Mamá, ¿conoces todos los libros sobre mitología y dioses? Preguntó Hermione. ¿Sí? Respondió Ginny. Estaba muy confundida. La conversación no parecía tener ninguna conexión. Bueno, ¿y si te dijera que sí existen dioses y diosas y griega? ¿Y conocimos a una diosa de verdad, quiero decir? Preguntó Hermione. Las miradas de incredulidad le dieron la respuesta. No sé cómo proceder a menos que te creas eso, pero lo intentaré. Conocimos a la diosa del amor, la verdadera diosa del amor, y descubrimos que Harry y yo estábamos destinados a estar juntos. Querido, dijo Ginny. Justo la otra noche me decías que la gente en el mundo mágico puede controlar a otros. ¿Estás seguro de que no es algo así? No, pero yo, no sé cómo convencerte de lo que digo, pero es real, dijo Hermione. Sigue adelante y trataremos de seguirte, dijo Ginny. Así que tu amor estaba predestinado. ¿Qué significa eso exactamente? La diosa, en realidad se llama Miranda, bueno, como ella misma explicó, a veces ve que el amor es muy importante en el futuro y encuentra el amor de alguien que encaja a la perfección con el amor de quien lo necesita, uniendo así su amor. Descubrimos que Harry y yo, bueno, nuestras vidas y nuestro amor estaban unidos incluso antes de nacer. El vínculo solo esperaba un último suceso. Suena un poco dramático, ¿no? Preguntó Ginny. Pero preguntaré, ¿qué pasará? Un beso, mamá, un beso para sellar nuestro vínculo espiritual, explicó Hermione. Ocurrió hace varias semanas, y cuando nos besamos por primera vez, nosotras, hizo una pausa al recordar la habitación blanca y a la diosa, antes de continuar, nos encontramos en otro lugar, un lugar donde Miranda podía reunirse con nosotras y explicarnos las cosas. Parece más bien como si te hubieras quedado dormido y lo hubieras soñado todo, comentó Richard. No, pero de nuevo no estoy seguro. Vamos a contarles sobre esto. ¿Está seguro? ¿Sí? Así podremos comprobarlo si es necesario. Quizás tengamos una forma de demostrarlo, pero déjame terminar primero, dijo Hermione.
Como dije, tenemos lo que se llama un vínculo de alma. Como explicó Miranda, ¿alguna vez has oído la expresión amor en corazón, mente y alma? Por supuesto, incluso hay un versículo bíblico similar a ese y, por supuesto, muchos poemas sugieren ese tema, pero ¿qué tiene eso que ver con esto? Eso es un vínculo del alma. Es una conexión entre nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó Richard. Corazón, bueno, ese es nuestro amor mutuo. Hermione se acercó y tomó la mano de Harry. ¿Y el resto? Oye, ¿crees que podemos hablar telepáticamente? Preguntó Hermione. Sus padres volvieron a mostrarse incrédulos. En serio, sí que podemos. De hecho, esa es la prueba que podemos ofrecer. Pruébanos, haznos lo que quieras, llévanos a habitaciones separadas y haznos preguntas, enséñanos fotos, lo que sea. Jane recordó la cena y cómo parecían saber siempre lo que el otro iba a hacer. Parecía imposible, pero, bueno, supongamos que realmente puedes hacerlo. ¿Qué es el alma? Mamá, ¿te considerarías unida a papá? O sea, si murieras, ¿crees que volverían a verse? La ciencia nunca ha demostrado nada, pero cada persona tiene sus propias creencias religiosas, pero sí creo que estaríamos juntos cuando llegue el momento. ¿Por qué? ¿Qué formó esa conexión? Preguntó Hermione mientras sacaba el pergamino de su bolso y se lo entregaba a sus padres. Entiendan que no creemos que existamos realmente, pero en el mundo mágico, tragó saliva nerviosamente y miró a Harry antes de volver a mirar a sus padres. Las almas conectadas son, bueno, es matrimonio. Nosotros, estamos casados. ¿Qué? Exclamó Richard por reflejo mientras agarraba el pergamino que tenía delante. Lo desenrolló y, junto con Jin, empezaron a leer. Esto es una tontería. No pueden, simplemente casarse, exclamó al terminar. En lo mágico. Maldito mundo mágico, eres nuestra hija. Señora, no lo queríamos así, dijo Harry nervioso. Nosotros, es decir, es algo que forma parte del vínculo del alma. No, es decir, solo intentamos ser novios hasta que estemos listos. Pero no lo siento. Como ya le dije, su hija lo es todo para mí. ¿Esto no será una broma? Preguntó Richard levantando el pergamino. ¿No será un juego? No, señor, respondió Harry mientras se pasaba la mano por el pelo. Miranda, la diosa, dijo que necesitaba el amor de Hermione para hacer lo que fuera necesario. ¿Y qué sería eso exactamente? Preguntó Richard alzando la voz. Creemos que es para derrotar a Voldemort, respondió Hermione. Mamá, papá, no se enfaden con Harry. Él no hizo esto. Incluso fui la primera en pedirle el beso. Lo quiero y él me quiere. Seguimos siendo solo nosotros, dos adolescentes que algún día se casarán. Señor, dijo Harry. Déjeme hacer esto. Quizás debería haberlo hecho primero, pero no pensábamos revelarle esto hasta más tarde. Desafortunadamente, tuvimos un problema esta mañana que nos obligó a contárselo a varias personas y no queríamos que se enterara, salvo a través de nosotros. Pero señor, me gustaría pedirle permiso para casarme con su hija. Prometo amarla no para toda la vida, sino para la eternidad. No me serviría de mucho decir que no, ¿verdad? Espetó Richard. No tengo voz ni voto en esto, como en todo desde que atravesó ese maldito muro en King's Cross. Se va a ese mundo Y. No terminó la frase, sino que les devolvió el pergamino a Harry y Hermione. Harry sintió la tristeza de Hermione y le apretó la mano. Señor, usted tiene algo que decir en esto. O sea, hasta que no nos dé su bendición y tengamos un matrimonio formal en el mundo Muggle, no nos consideraré casados. Quiero que Hermione tenga su boda, una en la que sus padres se alegren por ella. Espero que para entonces pueda demostrar que soy digno de su amor y de su aceptación. Richard lo miró fijamente, pero Harry continuó. Señor, no puedo cambiar el hecho de que en el mundo mágico se nos considera casados, y me alegra mucho que Hermione me ame y que compartamos nuestra conexión, pero usted es su familia. Quiero que comparta su felicidad y la nuestra. Hasta que realmente pueda hacerlo, seguiré intentándolo, pero de verdad puede pedir más que un matrimonio y un amor bendecidos por la mismísima diosa del amor. Papá, aunque me des tu bendición, no nos vamos a casar mañana, explicó Hermione. No sabemos cuándo, pero probablemente sería dentro de 2 veranos o al menos en nuestro último año en Hogwarts. Vaya, es un tipo cascarrabias, ¿no? Preguntó Miranda. Harry esbozó una sonrisa y se disculpó. Lo siento, pero... Miranda acaba de llamarte intratable, terminó Hermione. ¿Esta diosa te está hablando? ¿Ahora mismo? Nos viene a la mente de vez en cuando. Dice que tiene una conexión especial con las parejas que tienen almas unidas. Dice...
Preguntó Miranda con énfasis, quizás un poco fuerte. Bueno, ella sí tiene una conexión especial. Se pone un poco irritable si la cuestiono, explicó Harry. Bueno, nosotras, las diosas, nos salimos con la nuestra, ¿no? ¿Por eso? Dijo Jin. Me lo preguntaba, pero no quería preguntar por qué Dobby y Winky los llaman Amoyama. Sí señora, están unidos a nosotros como una familia. Por eso también dijiste que Harry insistiría en pagar tu escuela, ¿no? Sí, mamá. Él insiste en que todo lo que tiene ahora también es mío. Richard, dijo Jin mientras miraba a su marido. Richard Granger negó con la cabeza y miró por la ventana del comedor durante unos segundos. No estaba listo para esto. Aún podía ver a su pequeña hija de 10 años, con sus preciosos vestidos, leyendo libros en el suelo. Recordó cómo se le cayó el primer diente y cómo le enseñó a montar en bicicleta. ¿Y a dónde se fue el tiempo? Se preguntó Richard. ¿Ahora es una joven que intenta decirme que está casada? Tragó saliva al darse cuenta de que realmente no tenía opción. Había visto la mirada en los ojos de su hija y sabía que el joven realmente lo había reemplazado en su vida. Miró a su esposa y supo lo que estaba pensando, supo que si quería formar parte de la vida de su hija, solo podía decir una cosa. Finalmente, se volvió hacia los adolescentes. Pudo ver la tristeza en los ojos de su hija. Suspiró y luego continuó. No puedo decir que me alegra que sea así, pero bien, tienes mi bendición. Harry pudo sentir la sensación de alivio y felicidad que invadió a Hermione mientras la veía correr hacia el otro lado de la mesa y abrazar a su padre. Gracias papá, dijo ella. ¿2 años, no? Le preguntó Richard al joven de ojos verdes que había conquistado el corazón de su hija. Sí señor, pero entienda que cualquier comunicación del ministerio probablemente dirá Hermione Potter. Amelia Bones estaba sentada en su escritorio revisando los informes de los últimos días. Hasta el regreso de Voldemort, no era habitual que estuviera en su escritorio los domingos, pero dudaba que tuviera un día libre pronto. Incluso había empezado a dormir en su oficina a veces. Todo su departamento tenía ahora un horario rotatorio de 7 días para garantizar que el trabajo se completara a tiempo. La información de los recuerdos de Harry y Hermione había sido de gran ayuda. Sabían que había ocurrido un gran ataque con gigantes, pero ninguno de los dos había podido decirle exactamente cuándo ni dónde. Ella había preparado a su gente para un ataque gigante y, cuando ocurrió, pudieron responder con rapidez y decisión con mínimas pérdidas de vidas. Sin embargo, en ese momento, seguía considerando qué hacer para cortar el apoyo del gigante a Voldemort. Había visto el recuerdo de la batalla final, varias veces, de hecho, y sabía que los gigantes habían sido el principal obstáculo. Demasiados recursos debían concentrarse en ellos para permitir que los mortífagos mataran a quienes lucharon. Albus había propuesto un enviado de paz a los gigantes. Había enviado uno el año anterior y no había tenido mucho éxito, pero estaba seguro de que, con los regalos adecuados, otro intento tendría éxito. Amelia se burló de la idea. ¿Acaso ese hombre no leyó los libros que enseñaban en su propia escuela? Se preguntó. Los gigantes eran una raza beligerante, propensa a matarse entre sí y a cualquiera. Incluso hacer la paz con un gigante solo significaba que sería asesinado y reemplazado. Además, lo que Voldemort podía ofrecerles, la oportunidad de matar y expandirse por la tierra de los mugles, era demasiado atractivo para la naturaleza de los gigantes y algo que el ministerio jamás podría igualar. Scrimgeour había propuesto enviar las cabezas de los gigantes que habían matado de vuelta al enclave de los gigantes como advertencia. Esa sugerencia tenía un gran potencial, por muy horripilante e inquietante que fuera la idea. Sin duda, era el tipo de respuesta que los gigantes respetarían. Desafortunadamente, existía la posibilidad de que tal acto pudiera conducir a una guerra abierta contra los gigantes. Aunque si tenemos que luchar contra ellos, preferiría que fuera sin el apoyo de los mortífagos, pensó Amelia. Aborrecía la idea de matar a los gigantes, pero la posible pérdida de vidas si no los sacaban de la guerra era demasiado grande como para no considerarla. ¿Podría recibir ayuda del ACMI? Se preguntó y luego suspiró. No con Dumbledore de vuelta como jefe supremo, pensó. Amelia sintió que le arreciaba la cabeza, pero aún quedaba mucho por hacer. Había algo más que debía hacerse con urgencia. Esa batalla final reveló otro enemigo peligroso, uno que no podía ignorarse. La colonia de acromántulas que Dumbledore había permitido que creciera sin control cerca de su castillo. Llamó a su recepcionista. Sí, señora. Dijo la recepcionista unos segundos después.
Que el jefe del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas se presente de inmediato ante mí y que traiga a alguien familiarizado con las acromántulas. Sí, señora. Cuando la puerta se cerró, Amelia suspiró. Metió la mano en un cajón y sacó una poción para el dolor de cabeza. Tras bebérsela rápidamente, cogió otro informe de su escritorio y empezó a leer. La investigación sobre Jaxley había resultado en el arresto de varias personas y en que muchas otras nunca volvieron al trabajo, como el joven señor Flint. Se había propuesto convertir los imperdonables en tabú, pero pasaría otra semana antes de que se implementara por completo. Fue Tonks quien sugirió convertir Morsmorde en tabú, así como otros hechizos más oscuros que solían usar los mortífagos. Scrimgeour estaba trabajando en el plan de respuesta que utilizarían. Debían considerarse los riesgos inherentes a los equipos de respuesta. Si Voldemort se daba cuenta de lo que hacían, podría organizar emboscadas contra los equipos, pero Amelia creía que valía la pena el riesgo. Eso la hizo pensar en el otro asunto que había surgido de la futura revelación de Harry y Hermione. La capacidad de los duendes para desactivar pociones multijugos y maldiciones Imperius. Había intentado acercarse a los duendes directamente, pero la respuesta había sido refutada. Afirmaban desconocer tales defensas. Maldición, odio tratar con los duendes, pensó. Si no hay beneficio para ellos, no tienen ningún deseo de cooperar y, en esta guerra, se niegan a tomar partido. Voldemort paseaba de un lado a otro por la habitación que consideraba su sala del trono, sumido en la preocupación. El ataque de los gigantes había comenzado según lo planeado, pero rápidamente fueron superados por las fuerzas del ministerio. Era como si hubieran sabido que venían gigantes, pero no exactamente dónde ni cuándo. Entonces probablemente no sea Potter, pensó. El ministerio habría estado esperando si hubiera visto los planes a través de nuestra conexión. Es solo que el ministerio está demostrando ser un enemigo formidable. La pérdida de Jaxley había sido crucial, Voldemort lo sabía. Su capacidad para descifrar los planes y las defensas de los aurores era algo de lo que Voldemort dependía, pero ahora esa ventaja había desaparecido. Voldemort estaba especialmente decepcionado por la oportunidad perdida de eliminar al jefe del DMLE, lo que habría sumido al departamento en la confusión y permitido una mayor penetración de sus agentes. Me llevará tiempo, pero reconstruiré mis contactos y el control de ese departamento, pensó el señor oscuro. Pero por ahora, tenía otro asunto que resolver. Se sentó y, con un movimiento de varita, la puerta al final del pasillo se abrió. Tras un par de segundos, entró una persona y caminó desafiante hacia el trono. Al acercarse, hizo una reverencia y se arrodilló, mirando al suelo, tal como le habían ordenado. Voldemort se quedó mirando al chico rubio arrodillado ante él durante varios segundos. Era hijo de un hombre leal e inteligente hasta sus fracasos en el ministerio. ¿Qué deseas, joven Draco? ¿Por qué pediste esta audiencia? Preguntó con su voz aguda y siseante. Le molestó la actitud desafiante con la que el chico se había acercado a su trono y la ligera vacilación que había visto antes de arrodillarse. A Draco le habían ordenado no levantar la vista. Miró al suelo y apenas pudo ver la túnica del señor oscuro frente a él. Había entrado en la cámara con confianza y determinación, pero al arrodillarse ante el mismísimo señor oscuro, gotas de sudor se formaron en su frente y una de ellas resbaló por su mejilla. Aún así, había pedido esta audiencia y estaba decidido a la venganza que ardía en su corazón. Había practicado lo que quería decir y ahora las palabras le salían justo como las había recitado para sí mismo multitud de veces. Mi señor, quiero servir. Como mi padre antes que yo, quiero servir. Quiero vengar a mi padre y reclamar el honor que es el apellido Malfoy. Qué elocuente, respondió Voldemort en voz baja. ¿Pero qué me ofrece una niña de 16 años que pueda usar? Draco no estaba preparado para semejante pregunta. Esperaba que el señor tenebroso lo aceptara de inmediato. El apellido Malfoy era evidente en lo que ofrecía. Buscó frenéticamente una respuesta útil, pero solo una le vino a la mente. ¿Potter? ¿Potter? Preguntó el señor oscuro. ¿Harry Potter? ¿Insinúas que puedes hacer algo que mis otros sirvientes no pueden? Lo conozco, señor, respondió Draco, sin apartar la vista del suelo. Conozco sus debilidades. ¿Conoces sus debilidades? Dime, joven Malfoy, ¿cuál crees que es su debilidad? Sus amigos, mi señor, respondió Draco sin dudar. Sobre todo la sangre sucia. El camino a Potter pasa por ella. Cuéntame sobre ella. Ordenó Voldemort. No es nada, señor, solo una sangre sucia, como dije, respondió Draco. Es la favorita de los profesores, siempre intentando demostrar que es mejor que los demás.
El profesor Snape la llama Sabelotodo. Potter ahora sale con ella, aunque no sé por qué se rebajaría a semejante bajeza. Voldemort se levantó de su silla y comenzó a caminar pensativo, ignorando al chico arrodillado. Finalmente, volvió a sentarse y ordenó: «Mírame, joven Draco». Mientras el joven lo miraba a los ojos, continuó: «Sí, creo que mereces el lugar de tu padre. Después de que tomes la marca, tengo el plan perfecto para ti». «Sí, mi señor», dijo Draco. «Haré lo que me ordene». «Eso nunca estuvo en duda, al menos si deseas vivir», declaró Voldemort en voz baja. «Serás la piedra angular de mi plan. Encontrarás la manera de capturar a esta sangre sucia de Potter y traérmela. Quiero que lo hagas desde Hogwarts, ante las narices de Albus Dumbledore». Voldemort sabía que hacer eso alejaría a Potter de Dumbledore, de modo que, aunque no pudiera convencerlo para que salvara a su preciada sangre sucia, sería más fácil capturarlo y matarlo lejos del director de Hogwarts. Los ojos grises de Draco reflejaban la confianza que sentía. Esta era sin duda una forma de reclamar el nombre de Malfoy ante los ojos del señor oscuro. «Sí, mi señor. Agradezco la confianza que deposita en mí». «Como debe ser», dijo el señor oscuro. «Creo que necesitarás un poco de ayuda. Encuentra la manera de que tus futuros hermanos entren al castillo y te proporcionarán las distracciones necesarias para capturarla con poco peligro para tu seguridad». «Sí, mi señor», respondió Draco. «Encontraré la manera. Te quedarás aquí el resto del verano», continuó Voldemort. «Te enseñaremos lo que necesitas antes de regresar a Hogwarts». «Gracias, mi señor». Tras despedir a Draco, Voldemort llamó a su espía en medio de la orden de Dumbledore. Severus llegó varios minutos después. «Mi señor, ¿en qué puedo servirle?», preguntó Severus arrodillándose ante su amo. «Severus, mi fiel sirviente», comenzó el señor oscuro con su suave voz siseante, «¿qué noticias puedes contarme de la orden?». «Albus sigue preocupado por la seguridad de Potter», respondió Severus. «Cree que la influencia de Black está haciendo que el chico ignore sus opiniones. Francamente, es la misma actitud recalcitrante que siempre ha mostrado y que Dumbledore ha pasado por alto con tanta facilidad». «Interesante», dijo Voldemort. «¿Algo más?». «Dumbledore está haciendo algo que le ocupa mucho tiempo, pero no dice de qué se trata», dijo Snape. «Desaparece durante largos periodos y nunca ofrece una razón. Infórmeme si hay algo importante». «Sí, mi señor», dijo Snape. «¿Hay algo más?». «Hay algo más», dijo Voldemort después de un momento. «¿Cuál ha sido la respuesta de la Orden a los Dementores?». «Como era de esperar, intentan llegar si pueden. La mayoría domina el encantamiento Patronus. Ayudaron al ministerio a dispersarlos anoche. ¿Se despliegan en grupos o individualmente?». «Depende del número de Dementores. Individualmente para cubrir más áreas si es necesario». «Eso es muy informativo», respondió Voldemort mientras se recostaba en su silla y pensaba. Pasó un minuto entero antes de que sus pensamientos volvieran al hombre arrodillado ante él. Con un gesto de desdén, dijo: «¿Puedes irte?». «Sí, mi señor». Snape se levantó e hizo una reverencia, retrocediendo. Al acercarse a la puerta, recordó a quien había visto al llegar. «Mi señor, si me permite, vi al hijo de Lucius al llegar». «Sí, pero no es asunto tuyo». «Disculpen, no debería haber preguntado, pero...». Snape dudó, sabiendo que andaba con pies de plomo. «Si su madre no sabe dónde está, seguro que me pedirá ayuda». «¿Qué puedo decirle?». «No le digas nada», ordenó Voldemort. «Llegará a casa poco antes de su regreso a Hogwarts con una excusa satisfactoria. Su presencia aquí no es asunto tuyo». «Perdóname», dijo Snape mientras hacía una reverencia. «No volveré a pedírtelo». Salió por la puerta y se fue. ¿Estás bien, Moody?», preguntó Sirius. Era temprano en la noche y esa noche había luna llena. Los dos estaban sentados en el salón, devorando una botella de whisky de fuego Ogdensold. Iban por su tercer vaso del potente líquido. Sirius había esperado hasta entonces para iniciar la conversación que quería con su viejo amigo. «Supongo», respondió Moody. «El acónito siempre me pone un poco melancólico». «Todavía faltan unas horas para que salga a la luna», dijo Sirius mientras miraba su reloj. «¿Puedes creer que el chico esté casado? Es extraordinario, ¿verdad?», respondió Remus mientras removía el líquido marrón en su vaso antes de beber un trago. «Debo admitir que Hermione me recuerda mucho a Lily. Así que lo hace. Tiene el mismo cerebro, ¿y viste ese puñetazo?». Definitivamente era como Lily, pero con mal genio. Sirius negó con la cabeza mientras seguía llevando la conversación hacia donde quería.
¿Puedes creer que hemos visto a James y ahora a Harry casados y seguimos siendo un par de solterones? Remus tomó otro sorbo de su whisky de fuego y observó el vaso unos segundos antes de responder. Estoy seguro de que algún día el gran Canuto se enamorará de una mujer hermosa y se sentará a tener una camada de cachorros. La verdad es que he estado pensando en eso, respondió Sirius. ¿Recuerdas a James cuando Harry nació, esa mirada que tenía? Ante el asentimiento de su amigo, continuó. Me he estado preguntando cómo sería tener en brazos a un niño. Un pensamiento preocupante para todo el mundo, te lo aseguro, dijo Remus con una sonrisa mientras miraba a su amigo. No, estoy seguro de que serás un gran padre sí, y es un gran sí, logras encontrar a alguien que se case contigo. Hey. Solo bromeaba, viejo amigo. Estoy seguro de que algún día harás feliz a alguna dama y tendrás ese hijo o cachorro que perpetúe el nuevo lema negro. ¿Y tú? Preguntó Sirius. Este era el quid de la conversación. La había empezado solo para que Remus hablara de mujeres y matrimonio. Remus se encogió de hombros. Sabes que nunca podré casarme. No puedo acercarme tanto a nadie como para poner en peligro a alguien que me importa. Oh, entonces estás diciendo que no te preocupaste por mí y James durante todos esos años? Remus negó con la cabeza. ¿Sabes lo peligroso que fue? Nunca debimos haberlo hecho. Pero ahora tienes acónito, le recordó Sirius a su amigo. Búscate una buena mujer que se asegure de que lo tomes como un buen hombre lobo. Te esponjará las almohadas donde te acurruques y luego te acariciará el pelaje hasta que te duermas. No, nunca podría hacerle eso, ella les. ¿Ella? Preguntó Sirius. Tienes a alguien que te gusta, ¿verdad? Déjalo ya, Sirius, suplicó Remus. Tomó un sorbo de su vaso. Aunque hubiera alguien, yo nunca podría, no, simplemente dejarlo ya. Ya sé quién es, le dijo Sirius a su amigo. Y sabes que le gustas. Remus levantó la vista, un poco más lento de lo habitual, considerando que se había tomado casi 3 vasos de whisky de fuego. Mientes. Solo intentas que te lo diga. Se acomodó y dio otro sorbo. Como dije, déjalo ya. Eso nunca pasará. ¿Por qué? Preguntó Sirius mientras tomaba su propio trago de alcohol. Porque yo jamás podría hacerle eso, no siendo como soy, tomó un gran trago del líquido y miró a su amigo. Ella merece algo mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda, concluyó Lupin encogiéndose de hombros y negando con la cabeza. Dime, lunático, comenzó Sirius a responder, ¿qué pensabas de ti mismo cuando llegaste a Hogwarts? ¿Creías que merecías la amistad de 3 chicos que decidieron que lo importante era quién eras y no quién eras? Molly removió el líquido en su vaso pero no dijo nada. Desde entonces, ni por un instante me he arrepentido de ser tu amigo. ¿No crees que esta mujer debería tener la misma oportunidad? Sirius apuró su copa y se levantó. Voy a casa de una vieja amiga a ver qué tal le fue en su evaluación. ¿Te acuerdas de Isabelle Grelson? Sí, la recuerdo, respondió Lupin. Pero se casó con alguien, creo que con Thomas Edgecombe. Sí, Thomas murió hace unos meses. En fin, me la encontré en el ministerio y no estaba muy bien. Pensé en pasarme a ver cómo estaba. ¿Consolando a una viuda? Preguntó Remus. Parecía que le vendría bien un amigo, respondió Sirius. Dile que le mando saludos, dijo Remus mientras levantaba su vaso. Lo haré, asintió Sirius. Se levantó y caminó hacia la puerta. Al llegar, se volvió hacia su viejo amigo. No mentía, ¿sabes? Sé quién es. Remus, si soy yo quien te frena, tú y Tonks tenéis mi bendición. No se me ocurre nadie mejor para ella. Se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando a Remus boquiabierto mirando el lugar que había dejado. Pasó otro minuto antes de que Remus se recuperara lo suficiente para murmurar. Ese hijo de puta, solo para recordar que eso era exactamente lo que era Sirius. Capítulo 27. 30 de junio de 1996, continuación. ¿Por qué no ha aparecido todavía? Preguntó Hermione mientras miraba su reloj. Esperaban que Dumbledore llegara en cualquier momento tras revelar su matrimonio con los Weasley, pero la mañana se había convertido en tarde y ya era de noche, y el director seguía sin aparecer. Se había vuelto muy frustrante porque no se atrevían a volver a casa de Hermione por el gabinete, pues estaban seguros de que Dumbledore aparecería en cuanto se fuera. No lo sé, respondió Harry mientras miraba hacia la puerta por 100ª vez. Quizás esté ocupado. Quizás deberíamos preguntarle a alguien, o al menos averiguar qué está pasando con Ron y Ginny, sugirió Hermione. Sí, puede ser. Ya debería ser hora de cenar, aunque no creo que quiera comer en la mesa esta noche. Como si alguien les leyera el pensamiento, llamaron a la puerta.
Harry, Hermione. ¿Puedo pasar? Tengo tu cena. Un segundo, respondió Harry mientras rápidamente desbloqueaba y abría la puerta. Fleur estaba allí con una bandeja llena de platos, todos desprendiendo los aromas más aromáticos. Después de esta mañana, el señor Weasley pensó que sería buena idea que les trajera la comida. No creía que quisieran comer con los demás ahora mismo. No, no puedo decir que quiera comer con Ginny ni con Ron, admitió Harry mientras destapaba un plato. El olor era tentador. Así que nada de pociones de amor. ¿Pociones de lujuria? No, pero si quieres que los pruebe primero, lo haré, ofreció Fleur con una sonrisa cansada. Aunque si de repente siento deseos por Ginny o Ron, por favor, conténganme. Gracias, pero era broma, bueno, más bien, respondió Harry. ¿Cómo están todos? Fleur se sentó en la cama y suspiró. Ha sido un día muy largo. Encontré 4 botellas de pociones diferentes en el baúl de Ginny y se las di a Arthur. ¿Qué pasa con Ginny y Ron? No me han incluido, así que solo puedo contarles lo que he oído, explicó Fleur. Ron ha estado en su habitación todo el día, pero no estoy seguro del alcance de su castigo. Bill está intentando que sus padres lleven a Ginny a San Mungo. Tiene mucho miedo de que haga algo drástico, pero Arthur y Molly se resisten por alguna razón. ¿Por qué? Preguntó Hermione. No lo sé, pero sé que han estado intentando contactar con Dumbledore todo el día sin éxito. Ni siquiera sus patronus lo logran. ¿De verdad están tan desesperados por hablarle de nosotros que es más importante que Ginny? Preguntó Harry con incredulidad. No entiendo por qué, los ojos de Hermione se abrieron de golpe. ¿Y sí? No, él no habría. ¿Qué? La cámara, quiero decir, después. No, no recuerdo que se hiciera nada por Ginny. O sea, llegamos a casa y, después de solo un mes, se fueron a Egipto. Entonces, tal vez no necesitaba ninguna ayuda. O les dijeron que no necesitaba ayuda, de hecho los convencieron. ¿Qué? ¿Quién haría? Harry se detuvo al comprender lo que sugería Hermione. Estás pensando en Dumbledore, ¿verdad? Sí, respondió Hermione, y mientras miraba a Fleur, continuó mentalmente. Había sido poseída por Voldemort y había descubierto un Horcrux. ¿Crees que Dumbledore le permitiría contar su historia a alguien que la tomara en serio? De ninguna manera se arriesgaría a que alguien más supiera que era el diario. ¿Por qué el maestro haría algo así? Preguntó Fleur. No, no lo sé, mintió Hermione a Fleur. Quizá no quería que los peligros de Hogwarts se escaparan. Sí, quizá sea posible. Le informaré a Bill de tus preocupaciones. Fleur se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Mejor bajo. Me encantaría que Molly, Leicester. Fleur, llamó Hermione cuando la bruja Bella abrió la puerta. Como dije el otro día, la señora Weasley cambiará de opinión, pero recuerda que hay cosas mucho peores que una futura suegra acosándote. Bill y tú están sanos y enamorados. Eso es lo que realmente importa. Sí, supongo que sí, respondió Fleur. Si la cosa se pone muy fea, múdate, dijo Harry. De verdad que no te necesitamos aquí para protegerme. No quiero decir que no aprecie el sacrificio, pero preferiría que tú y Bill estuvieran donde son felices. Fleur se encogió de hombros. Y como dije, no huiré. Aguantaré por Bill. La familia es importante para él. Estoy segura de que tu felicidad también es importante para él, argumentó Hermione. No lo obligaré a elegir. La expresión cansada de Fleur adquirió un matiz de determinación. Lo entiendo, dijo Harry, y lo entendía, ya que había pasado por las mismas circunstancias con los padres de Hermione. Quiero decir, yo tampoco querría que Hermione tuviera que elegir entre sus padres y yo. Tómate un descanso de vez en cuando y, si alguna vez quieres hablar, ya sabes dónde encontrarnos. ¿Ya son un matrimonio de ancianos? Preguntó Fleur con una sonrisa relajada. ¿Dan consejos sobre relaciones? Algo así, dijo Hermione con una sonrisa. Como dije esta mañana, necesito amigos y me gustaría pensar que eres uno de ellos. ¿No crees que te voy a robar a tu marido? Fleur tampoco tenía muchas amigas, pues todas temían que sus novios o maridos la encontraran más atractiva y deseable. No, respondió Hermione, mirando a Harry antes de volverse hacia Fleur. Aunque estoy segura de que te encuentra atractiva, sé que me ama. Además, si estás dispuesta a aguantar a Molly, sé que estás enamorada de Bill. La sonrisa de Fleur se ensanchó. Sí, lo adoro. Amigos Amigos. Será mejor que baje a cenar. Me estarán esperando. Gracias por traer nuestra comida, dijo Harry. Me alegro de haberlo hecho, respondió Fleur. ¿Puedes pedirle a Sirius que suba? No, se ha ido. ¿Dónde?
Preguntó Harry, de repente sospechoso de que alguien estuviera despejando el camino para que Dumbledore se acercara sin Sirius cerca para protegerlos. Algo sobre una amiga y cómo fue su reseña, creo, respondió Fleur. Oh, probablemente sea la madre de Marietta, dijo Hermione. Una vez que Fleur salió de la habitación, Harry y Hermione comenzaron a cenar. Mientras comían, la conversación volvió a centrarse en Ginny y la Cámara de los Secretos. De verdad creo que Indy necesitaba ayuda entonces, dijo Hermione después de unos bocados. Piénsalo. El alma de Voldemort le había arrebatado la mente. ¿Recuerdas esa visión tuya al despertar? ¿Qué pudo haber hecho? ¿Recuerdas lo que dijo esta mañana, sobre que estabas allí con la espada de Gryffindor? Lo vi, estaba allí de pie con esa espada y su varita, había matado al monstruo solo para salvarme, repitió Hermione a Ginny lo mejor que pudo antes de continuar. Su mente estaba literalmente abierta a todo y la imagen de ti allí y el basilisco, habría sido como algo sacado de una historia épica. Con ella como damisela, añadió Harry con un suspiro. Habría sido una visión poderosa, una que se habría fusionado profundamente con su psique dañada. Y probablemente no recibió ayuda para separar la fantasía de la realidad, dijo Harry. Dumbledore. Lo más probable, asintió Hermione. Ese también fue el verano en que la señora Weasley mencionó las pociones de amor que le dio al señor Weasley. Algo más que podría haberse alojado en su mente dañada. El resto de la comida transcurrió en una conversación continua. Cuando terminaron, llenaron la bandeja con los platos y Harry la dejó afuera de la puerta. Al cerrar la puerta con llave, oyó a Hermione jadear. ¿Qué pasa? Preguntó Harry mientras se giraba para encarar a su esposa. Pensó que la comida podría haber sido manipulada después de todo. Ya había sacado el besoar del bolsillo cuando Hermione negó con la cabeza, diciendo que no era necesario. Acabo de pensar algo, sobre Dumbledore y por qué nadie puede contactarlo. ¿Y si fue a por el anillo? Preguntó Hermione con preocupación. ¿Y si lo hizo y cambiamos lo suficiente como para que Snape no pueda ayudarlo esta vez? Harry pensó en esa posibilidad, en que Dumbledore sucumbiera a la magia oscura, en que el director ya sería muerto en algún lugar, tal vez incluso en su propio despacho. La frustración lo invadió y su mirada se endureció. Vuelve a tu casa y que Dobby y Winky vayan a Hogwarts y. Que revisen su despacho, recorrió la habitación con la mirada mientras pensaba. No sé dónde está la casa de los Gaunt, pero quizá Madame Bones. Dejó de hablar cuando oyeron el crujido del pomo de la puerta cerrada y entonces se oyó una voz familiar y paternal al otro lado de la puerta. Harry, Hermione, ¿puedo hablar un momento? Una oleada de alivio inundó a los dos adolescentes. Aunque definitivamente no sentían ningún afecto por Dumbledore después de lo que habían descubierto, ambos sabían que seguía siendo importante en la lucha contra Voldemort. Harry se dirigía a la puerta para abrirla cuando la voz de Hermione en su cabeza lo detuvo. No lo hagas. Podría reconocer el armario si entra, advirtió. Debería haberlo pensado, respondió Harry, dirigiendo la mirada al gran armario. Bajamos enseguida, señor. Hubo una pausa, pero luego Dumbledore respondió. Muy bien, te espero en el salón. ¿Crees que nos escuchó? Preguntó Hermione. Quizás. Ya veremos qué preguntas nos hace. Voy a llamar a Sirius por si acaso. Buena idea. Sirius Black llamó a Harry al espejo y su padrino respondió en 15 segundos. ¿Qué pasa, Harry? Preguntó Sirius mientras se oía una voz femenina de fondo. Por fin llegó Dumbledore. ¿Crees que podrías volver y ayudarnos si lo necesitamos? Creo que voy a extrañar que se lo digas. Sirius hizo una pausa al darse cuenta de que estaba a punto de revelar el secreto. ¿Decírselo? Estaré allí en 5 minutos. ¿Cómo le fue a la señora Edgecombe en la audición? Preguntó Hermione, y ambos vieron a Sirius, a su lado, con una mirada interrogativa. Está suspendida 2 semanas más sin sueldo y luego volverá en libertad condicional, pero conservará su trabajo, respondió Sirius al volver a mirarse al espejo y luego apartó la mirada mientras le decía algo a alguien que no veía antes de volverse. Quiere darte las gracias. Sabe que tus palabras marcaron la diferencia. Solo creo en la justicia, dijo Harry encogiéndose de hombros. Espero que se lo diga a alguien si la presionan así otra vez. Seguro que sí. Ahora déjame ir para poder estar allí. Dumbledore estaba sentado en un sillón revolviendo una taza de té cuando Harry y Hermione entraron en el salón. Alzó la vista de su taza al entrar, y sus ojos azules no los apartaron hasta que se sentaron, uno junto al otro en un sofá frente a él. Bueno, buenas noches, Harry y Hermione, empezó el director mientras dejaba la taza de té en una mesa de patas delgadas junto a su silla. Parece que me perdí una noticia emocionante en mi ausencia. ¿Ausencia?
Preguntó Harry con tono inocente. ¿Dónde has estado? Australia. Las protecciones de Private Drive fallaron por completo anoche, así que no tuve más remedio que actuar en relación con tus tíos, explicó Dumbledore. Tu idea fue la mejor que se me ocurrió, así que ahora mismo están buscando un hogar a las afueras de Perth. No quería explicar que había tenido que viajar con los Dursley para asegurarse de que su magia considerara esas precauciones suficientes a la hora de garantizar su seguridad. ¿De verdad usaste chucles? No, pero Dudley Dursley ahora es Charles, a quien sus amigos llaman Chuck, respondió Dumbledore mientras mantenía su mirada fija en los adolescentes. Entonces nadie lo llamará Chuck. Quizás en su nueva personalidad sea diferente, pero eso no me preocupa ahora. ¿Tienes algo que decirme? Preguntó Dumbledore. No realmente, además, estoy segura de que Arthur y Molly ya lo hicieron, dijo Hermione. ¿Por qué te preocupa? Señorita GR, o supongo que debería decir señora Potter. Eso dice un pergamino, respondió Hermione encogiéndose de hombros mientras se negaba a morder el anzuelo. Me he esforzado mucho para intentar adaptarme a estas actitudes rebeldes de ustedes dos. Fui joven y lo entiendo, pero por favor, no continúen con estos esfuerzos. ¿Cómo es de rebeldía preguntar por qué el matrimonio entre Harry y yo es asunto del director de Hogwarts? No planeamos solicitar alojamiento para casados ni ningún otro trato especial en nuestra educación. Si desea que se le notifique mi cambio de nombre oficial, considérelo hecho. Los ojos azules de Dumbledore parecieron oscurecerse un poco antes de responder. ¿Tampoco te preocupa tu seguridad o la de Harry? Que ustedes dos salgan juntos llamaría la atención de Voldemort. Estar casados los pone en una situación peligrosa. ¿No crees que esos peligros me preocuparían? Se oyó el ruido de alguien subiendo las escaleras a toda prisa desde el otro lado de la puerta. La puerta se abrió de golpe unos segundos después y Sirius, jadeante, entró. Me lo perdí. Jadeó. Parece que Molly o Arthur ya se lo habían dicho, dijo Harry. Pero ponte cómodo, solo estamos intentando averiguar por qué es asunto de Dumbledore. ¿Entonces sabías sobre esto? Dumbledore le preguntó a Sirius con una clara mirada de decepción. Me lo dijeron, respondió Sirius todavía tratando de recuperar el aliento. Se lo dijimos a la profesora McGonagall en cuanto nos dimos cuenta, añadió Hermione. Le pedimos que no te lo contara. ¿Pero por qué? Preguntó Dumbledore. Creo que ya lo hemos hablado, respondió Harry. Cuando sabemos que alguien oculta información crucial y altera recuerdos, no me ayuda mucho a seguir confiando en esa persona. Y además, me has estado manipulando toda la vida. Como ya expliqué, hice lo que consideré apropiado y necesario para tu seguridad. Aunque me arrepienta de mis acciones, no puedo cambiar lo sucedido, respondió Dumbledore. Pero creía que ya lo habíamos superado. ¿Dices que nos has contado todo lo que podría preocuparnos sobre Voldemort? Preguntó Harry sin rodeos. Dumbledore hizo una pausa, pero luego respondió. Te he dicho todo lo que creo que necesitas saber. Tras toda una vida de experiencias, he llegado a saber mucho. No sería posible transmitirte todo eso, ni sería prudente. Entonces debe comprender cuando sentimos que hay cosas que no es prudente decirle, señor, respondió Harry mientras tomaba la mano de Hermione. Lo que pasa entre nosotros es personal. ¿O cree que le debemos una maldita explicación cada vez que nos besamos? Dumbledore suspiró mientras levantaba su taza de té y tomaba un sorbo. Luego volvió la mirada hacia Harry y Hermione. Como ya les expliqué, estoy muy preocupado por el posible peligro en el que esto podría haberlos puesto. Solo intento velar por su seguridad. ¿Ya empiezas? Resopló Harry. Dumbledore ignoró la burla y se volvió hacia Hermione. Con respecto a este desarrollo, señora Potter, creo que es mejor que se quede aquí en Grimmauld Place durante el resto del verano también. ¿Qué? Preguntó Hermione con incredulidad. Cuando se sepa esta noticia, correrás un grave peligro, explicó Dumbledore. Aquí estarás a salvo. No lo haré, señor, respondió Hermione con voz firme. He pasado muy poco tiempo con mis padres en los últimos años y me niego a renunciar a lo poco que tengo este verano. ¿O cree que las protecciones que colocó alrededor de la casa de mis padres son inadecuadas? Realmente debo insistir. Insistir. Exclamó Hermione. ¿Insistir en qué? ¿En que siga prisionera? Señor, empezó Harry con una voz cargada de furia apenas contenida. Le dije que ya no me controlará, y lo mismo le digo a mi esposa. Puede sugerir y dar su consejo, pero la próxima vez que insista en algo que involucre a Hermione o a mí, descubrirá lo rebelde que puedo llegar a ser. Harry, por favor, sé razonable, suplicó Dumbledore. Luego miró a Sirius. ¿No puedes explicárselo?
Seguro que ves el peligro que corren él y ahora Hermione. Lo que sé es que a Harry y Hermione les han tendido 2 emboscadas en las últimas 2 semanas, respondió Sirius. En esas emboscadas, Voldemort ha perdido a bastantes hombres que no matarán a nadie más. Diría que los niños pueden cuidarse solos. ¿Y eso no te molesta? ¿Las muertes? Entiendo que Harry defendía a sus amigos y a sus seres queridos, pero ¿de verdad quieres que siga asesinando gente? ¿Que siga con las manos manchadas de sangre? Matar a alguien y asesinarlo son 2 cosas completamente distintas, señor, respondió Hermione con frialdad. No buscamos activamente a los mortífagos, pero si deciden perseguirnos, nos defenderemos como sea. Por eso te imploro que te quedes aquí en Grimmauld Place para que no te enfrentes a ese peligro. Señor, paso mucho tiempo aquí, como seguro que le han informado los Weasley, dijo Hermione. Sirius también me ha acompañado a casa de mis padres desde el ataque, pero no pienso renunciar a mi tiempo con mi familia. Si cree que las protecciones que ha instalado son defectuosas, le sugiero que las mejore. Si desea proporcionarnos trasladores de emergencia a mí y a mis padres, con gusto los aceptaré, pero no intente dictarme dónde debo pasar el tiempo. Señorita Gran, señora Potter, cuando se sepa que usted está casado, Voldemort la buscará como ha buscado a Harry. No vamos a anunciar nuestro matrimonio, dijo Harry. Aparte de nosotros, muy poca gente lo sabe. Madame Bones incluso puso la información en nivel 2, sea lo que sea que eso signifique. Pero se supone que eso haría que los registros no estuvieran disponibles. Así que, a menos que planees decírselo a Snape o si crees que los Weasley lo correrán la voz, veo poco peligro de que se sepa de nuestro matrimonio. Al menos hasta que lleguemos a Hogwarts. Todo el mundo sabe que somos novios y así es exactamente como lo queremos por ahora. Dumbledore suspiró mientras volvía a tomar su taza de té. Sus ojos seguían fijos en los adolescentes por encima del borde de la taza mientras daba otro sorbo. Finalmente, la dejó en su plato antes de responder. Es obvio que no puedo hacerles cambiar de opinión sobre este asunto, así que consideraré sus recomendaciones y quizá tengamos que hablarlo más a fondo en otro momento. Ahora bien, ¿puedo preguntarles por qué les pareció necesario atacar a la señora Weasley esta mañana? ¿Atacó a la señora Weasley? ¿Atraparon a su hija intentando preparar una poción para Harry y ahora se queja de una bandada de pájaros? Hermione puso los ojos en blanco, pero luego continuó. A ver, aparte de que me desperté sobresaltada por un grito ensordecedor después de un largo día de estudio, evitó mencionar un largo día en el Parque Alton, solo para encontrarme con varias personas mirándome fijamente, con Molly Weasley insultándome y tratando de sacarme de la casa de Sirius. ¿Mencionó que intentó aturdirme? Solo intentaba defenderse, respondió Dumbledore. ¿Pero no se te ocurrió que tenía motivos para sus palabras? ¿Razones para llamarme mujer escarlata? ¿Ramera? Respondió Hermione indignada. ¿Qué motivos pudo tener para insultarme así? Ella no tenía ni idea de que estabas casado. Estoy seguro de que si lo supiera, nunca habría dicho esas cosas. Seguramente debes saber que tus acciones al estar en la misma cama con Harry serían mal vistas. ¿Por quién? Preguntó Hermione. Sintió que Harry estaba a punto de estallar y le apretó la mano para intentar calmarlo. A Molly Weasley no le incumbe lo que hagamos Harry y yo. Mi madre sabía que estaba en esa cama y Sirius también. Ellos son los únicos a quienes Harry y yo tenemos que rendir cuentas. Lo que debería preocupar a Molly Weasley es que su hija intente darle pociones a mi marido mientras su hijo me hace lo mismo a mí. Parece que conocías pociones, pero no se las contaste a nadie, dijo Dumbledore. ¿Cómo podían saber Arthur y Molly que debían actuar? Aunque no es asunto tuyo, dijo Harry. Ya le explicamos nuestras razones a Arthur. Y con suerte conseguirán ayuda para Gimli, añadió Hermione esperando obtener una reacción de Dumbledore. Eso solo llevaría el asunto a las autoridades cuando es obvio que no es más que un burdo intento de un adolescente enamorado y encaprichado de atrapar a una víctima tentadora, respondió Dumbledore. Entiendo que ustedes mismos querían evitar que se convirtiera en un asunto del ministerio. ¿Un intento vil? Preguntó Harry. Esas pociones eran de un libro de pociones muy avanzado de la sección restringida de la biblioteca de Hogwarts. No hubo nada vil en el intento, Harry se controló de nuevo y luego continuó. Es cierto que no queremos que la acusen de ningún delito, pero Gimli necesita ayuda. He investigado el asunto y les aseguro, como les aseguré a Arthur y a Molly, que Ginebra solo necesita unas pocas dosis de calma y estará bien. Está decepcionada, por supuesto, como es de esperar cuando una adolescente sufre un enamoramiento insatisfecho.
Pero es joven y los jóvenes siempre se recuperan más rápido de lo que creemos. Solo un seco Harry no. De Hermione evitó que Harry saltara del sofá, furioso y frustrado. No servirá de nada. Ya ha tomado una decisión y, digamos lo que digamos, no va a cambiarla. Ojalá que Fleur hable con Bill ayude, o que Indy pueda conseguir ayuda una vez que Voldemort muera, pero ahora mismo el señor y la señora Weasley seguirían a Dumbledore por el precipicio. Harry apretó los dientes mientras miraba fijamente al director. Finalmente se calmó lo suficiente como para asentir. Estamos casados, Indy necesita calmantes y mis tíos están en Australia. ¿Tienen algo más que comentar con nosotros? Harry, solo intento ayudarte, ¿por qué tienes que ser tan hostil? Preguntó Dumbledore. Como te expliqué, creo que deberías haberme contado sobre tu matrimonio para poder asegurar la protección de Hermione, además de la tuya. Me tomé muchas molestias para proteger a tus parientes, con quienes, aunque pasaste momentos difíciles, estoy seguro de que querrás reconciliarte algún día. Y debes comprender que si hubieras contado tus sospechas sobre Ginny y Ronald conmigo o con alguien más, podríamos haber evitado todo lo que ocurrió esta mañana. Si usted lo dice, señor, respondió Harry apretando los dientes. ¿Algo más? Nos gustaría volver a estudiar. Ah, hablando de estudiar, dijo Dumbledore. Minerva me informó de su plan de destituir a Ronald como prefecto. De verdad creo que sería un error. ¿Error? Rugió Hermione. Es un prefecto incompetente, un pésimo estudiante, e intentó darme pociones para influir en mis sentimientos hacia él. Creo que tus sentimientos actuales te están llevando a exagerar las habilidades de prefecto del señor Weasley. No expresaste ninguna de estas quejas durante el último año, dijo Dumbledore. Entiendo que estés celoso de su relación, pero repito, creo que si le hubieras contado sobre su vínculo, su desacuerdo nunca habría ocurrido. Además, ¿de verdad echarías a perder años de amistad con alguien por un simple error suyo? ¿De verdad le estás dando la espalda a un amigo justo cuando necesita tu apoyo? ¿Un simple error? Preguntó Harry con incredulidad. Intentar pomar a mi esposa no es un simple error. Además, señor, esta vez el señor tenía un tono distintivo. No es la primera vez que tiene celos de mí. ¿Y ustedes dos pudieron superar esas diferencias y volver a ser mejores amigos?, respondió Dumbledore. Algo que estoy seguro que pueden volver a hacer. Algo que no volverá a suceder, exclamó Harry. Pero seguramente. Señor, interrumpió Hermione al director, ni Harry ni yo queremos continuar nuestra amistad con Ron. Lo que hizo esta vez es imperdonable. Si de verdad quiere que Ron siga siendo prefecto, tendrá que buscarse otro. Porque si de verdad considera a Ron un representante de los profesores de Hogwarts, me sentiría insultada si me consideraran igual. Se niega a asumir las responsabilidades que conlleva ser prefecto, a la vez que abusa de los poderes que recibe. Aunque quizás sí represente al menos a algunos profesores de Hogwarts. Me vienen a la mente el profesor Snape y Lockhart. ¿Fue un año difícil para todos, no creen? Preguntó Dumbledore. Puede que no haya estado a la altura de las expectativas, pero estoy seguro de que con... Señor, es su decisión, dijo Harry, levantando la mano. Pero debo decir que Ron estaría más feliz como capitán de Quidditch que como prefecto. Si de verdad quiere incentivarlo para que mejore, esa es la solución. Ah, así que todavía te importa el joven, dijo Dumbledore con una sonrisa. Bueno, si eso es lo que necesitas para recomponer tu amistad, lo hablaré con Minerva. Está delirando, exclamó Hermione a su esposo. ¿Por qué se esfuerza tanto en promover nuestra amistad con Ron? ¿Crees que se culpa a sí mismo por los horrores de Grindelwald por haber perdido su amistad? ¿O quizás a Ariana? No lo sé, quizá. Pero podría ser que quiera que los Weasley sigan influyéndome y sin Ron, podría desaparecer rápidamente, respondió Harry, y luego se dirigió a Dumbledore. Me malinterpreta, señor. No permitiré, bajo ningún concepto, que Ron Weasley vuelva a estar cerca de mi esposa. Nuestra amistad jamás se recompondrá. Haga lo que deba, pero si es prefecto, Hermione ya le ha dicho que no lo será. Si Ron se sienta cerca de nosotros, nos iremos. Si nos habla, lo ignoraremos. Si alguna vez nos amenaza a Hermione o a mí, entonces se arrepentirá. ¿Me he explicado bien? Dumbledore suspiró. Te daré tiempo para que superes tu ira. Obviamente, lo sucedido esta mañana aún es demasiado crudo para que puedas pensar con claridad. Te dijimos básicamente lo mismo en tu oficina, así que no es mi enojo, es un hecho, dijo Harry mientras se levantaba del sofá. Solo avíseme si necesito devolver mi placa, añadió Hermione, poniéndose de pie también.
Pero señor, debe considerar si realmente está haciendo lo mejor para Hogwarts. Usted es el director, señor. Si el colegio y los alumnos no son su mayor prioridad, quizás debería considerar renunciar a su puesto. Ahora, si nos disculpan. Como dijimos antes, tenemos que estudiar. Sin volver a mirar a Dumbledore, Harry y Hermione salieron del salón. Cuando estuvieron sanos y salvos de nuevo en la habitación de Harry, con la puerta cerrada y el encantamiento mufliato puesto, volvieron a sentarse en la cama. ¿Puedes creerlo?, exclamó Harry. Actuando como si fuéramos nosotros los culpables de Ginny y Ron. Creo que está tratando de minimizar las malas acciones de Ginny para que los Weasley no la tomen como cura, y Ron, bueno, podría ser cualquiera de las cosas que discutimos. ¿De verdad vas a renunciar a tu insignia de prefecto?, preguntó Harry. Hermione suspiró. Por lo que significa para mí comparado contigo, sin duda. Pero no estoy segura de que sea lo mejor. ¿A quién elegirían para reemplazarme? ¿Lavender? ¿Parvati? Además, perderíamos toda la protección de los Slytherin, por no hablar de Ron. A Ron le clavarían la insignia de prefecto en un sitio muy incómodo si intentara algo. En cuanto a los Slytherin, me da igual. Ya le he dicho a Dumbledore que me encargaré de ellos si es necesario. Lo sé, pero sería mejor que fueras prefecta y pudieras ejercer tu autoridad, respondió Hermione. Ojalá McGonagall haga lo correcto. Supongo que lo sabremos pronto. Quizás le escriba para contarle lo que pasó. Dumbledore podría pensar que estoy fanfarroneando y no decirle nada, dijo Hermione. ¿Edwig sigue casando? Le dije que no se apurara. Escribiré la carta esta noche y se la daré a Dobby o a Winky. Pueden llevarla a una lechuza de Hogwarts. Así la profesora McGonagall la recibirá mañana por la mañana. Hermione miró su reloj. Es tarde. Tengo que volver a casa. Rodeó el cuello de Harry con los brazos y besó a su marido. ¿Crees que puedas venir mañana por la noche?, murmuró al terminar el beso. ¿Qué tienes en mente? Pensé que quizás solo pasaríamos tiempo con mis padres, respondió Hermione. Mamá probablemente verá tenis, pero quizá podamos hacer algo juntos. Me encantaría. Los dos se abrazaron, disfrutando del contacto. Entonces Harry preguntó, hablando de tenis, ¿tienes idea de qué nos oculta Sirius? No, pero son Sirius y los duendes. No puede ser nada bueno, ¿verdad?, respondió Hermione. Supongo que lo averiguaremos. ¿Cuándo es el último día de esto del tenis? El séptimo día es la final masculina programada para dentro de una semana. La luna llena, alta en el cielo nocturno, proyectaba brillantes rayos a través de las ventanas del despacho de Dumbledore. Varias velas parpadeantes también iluminaban. Como si lo hubieran planeado, la luz de la luna iluminaba la silla de respaldo alto que ocupaba Dumbledore tras su escritorio. No notó la luz, absorto en la contemplación silenciosa de la última revelación sobre Harry Potter. La idea de que el joven se casara lo llenó de inquietud. Le preocupaba mucho que sus ideas previas sobre el joven y sus motivos fueran erróneas. Es a tu familia a quien proteges, ¿verdad?, murmuró Dumbledore para sí mismo. Primero Sirius y ahora a tu esposa, continuó el director con un suspiro. ¿Pero es realmente el amor lo que te impulsa o algún sentimiento de venganza porque te arrebataron a tu familia? ¿Voldemort ya te ha afectado? Ese era el quid de la cuestión. Dumbledore lo sabía. Era solo cuestión de tiempo antes de que el fragmento del alma de Voldemort incrustado en el joven comenzara a actuar hasta que finalmente no quedara nada del alma de Harry Potter. Ojalá esto se resuelva antes de que llegue el momento de que ocurra lo que debe ocurrir, continuó Dumbledore en silencio. ¿Cómo te convenzo de hacer lo que debes hacer? ¿Cómo te convenzo de sacrificarte por el bien común? Que vivas no es una preocupación, porque nunca puedes saberlo. El director descartó rápidamente su plan de convencer a Hermione de que usara su influencia sobre Harry al enterarse de su matrimonio. El amor necesario para un vínculo matrimonial es demasiado grande como para que ella lo considere. Incluso si fuera posible, un amor tan poderoso es demasiado ilógico para confiar en él. Se recostó en su silla y observó su despacho mientras seguía considerando el problema. Hasta bien entrada la noche, elaboró y descartó un plan tras otro. Finalmente, sucumbió a las fatigas del día y la noche y se durmió con la cabeza apoyada en el brazo. 1 de julio de 1996. Buenos días, Hermione, dijo su padre con jovialidad a la mañana siguiente. ¿Qué tienes planeado para hoy? Volveré a casa de Harry esta mañana, respondió Hermione. Quizás vayamos a ver a Luna y a Neville hoy, pero pensé que tal vez podría venir esta tarde. Quizás podamos estudiar aquí o simplemente ver la tele o algo.
Un golpecito en la ventana les llamó la atención antes de que Richard pudiera responder. Un gran búho estaba posado en el alféizar. ¿Qué demonios? Dijo Richard Granger mientras se acercaba y levantaba la ventanilla. Es correo para mí, claro, respondió Hermione. Pero no reconozco la lechuza, así que me pregunto de quién será. Un escalofrío la recorrió al preguntarse si serían sus nuevos resultados de laburo. El señor Granger tomó el sobre e hizo una ligera mueca al leer el anverso. Se lo entregó a Hermione con brusquedad. Para Hermione Potter. Hermione le arrebató el sobre a su padre. Una emoción aún mayor la recorrió al ver su nombre de casada en un sobre oficial del ministerio, pero se contuvo y miró a su padre. Te advertimos que pasaría. Lo sé, pero, Richard se encogió de hombros. No pudo evitar ver la expresión de alegría que se dibujó en el rostro de su hija al leer su nombre de casada. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. Bueno, si te hace sentir mejor, mis extractos de ahorros de la sociedad de construcción todavía dirán Hermione Granger. Supongo que sí, asintió el señor Granger. Bueno, ¿qué dice su ministerio? Hermione sacó la hoja de pergamino del sobre y leyó. Finalmente, levantó la vista. Tengo que estar en el ministerio mañana por la mañana para el juicio de Dolores Umbridge y estar preparada para testificar si es necesario. ¿Ella es la profesora que hizo todas esas cosas este año? Sí, respondió Hermione, pero luego pareció concentrarse y volvió a mirar a su padre. Tonks acaba de decirle a Harry lo mismo. Dijo que esperara otra lechuza para, la interrumpió otra lechuza que entraba por la ventana aún abierta. Richard tuvo que ver de nuevo el apellido de casada de su hija al entregarle el siguiente sobre. ¿No son muy eficientes? Preguntó. No, nadie acusará jamás al Ministerio de Magia de eficiencia, pero cuando se tiene magia, la eficiencia es una de las primeras cosas que se pierden. Recuerda que uso una pluma para hacer mis tareas. Entonces, ¿cuál era la segunda carta? Mañana por la tarde es el juicio de Peter Pettigrew. Lo mismo digo, tengo que estar presente por si se requiere mi testimonio. ¿De verdad puedes hablar con Harry telepáticamente? Sí. Al principio fue muy desconcertante, pero ahora, es lo más maravilloso. Todavía, Richard se detuvo y asintió. Te creo. Ahora bien, este tal Pettigrew, ¿qué hizo? Él fue quien traicionó a los padres de Harry. Luego incriminó a Sirius y se ocultó como una rata hasta hace un par de años. Él fue quien trajo de vuelta a Voldemort. ¿Una rata? ¿Cómo que se escondió como una rata? Era un padre animago, explicó Hermione. Un animago puede transformarse en un animal. ¿Te acuerdas de la profesora McGonagall? La bruja que vino aquí. No creo que pueda olvidarla ahora, ¿verdad? Respondió el señor Granger. Bueno, ella también lo es. Puede convertirse en gato. El padre de Harry también lo era. Podía convertirse en ciervo, pensó Hermione e hizo una rápida petición mental a Harry. Richard negó con la cabeza. ¿Te convertirás en un animal algún día? Hermione se encogió de hombros. Lleva mucho tiempo lograrlo, pero Harry y yo podríamos intentarlo en el futuro. No tenemos planes de intentarlo por ahora. ¿Vamos a desayunar, vale? Preguntó Richard, intentando no pensar en dos animales retosando. Fue justo cuando terminaron de desayunar que sonó el timbre. Como esperaba, Hermione vio a su padre levantarse de la mesa y abrir la puerta. No tardó en oír. ¿Qué? No. Alto. Fuera. Se oyó un ruido de pasos en el suelo y entonces un gran perro negro entró en el comedor, seguido de cerca por Richard, intentando detenerlo. No había nadie más que este perro. Él me pasó, dijo Richard mientras intentaba interponerse entre su familia y el perro. El perro negro lo esquivó y rápidamente agarró un trozo de tocino de un plato. Para allá, dijo Richard, y volvió a intentar atrapar al perro. El perro lo esquivó de nuevo y se escabulló debajo de la mesa. No te rías ahí, se quejó Richard mientras veía a su hija doblarse en dos, sujetándose las costillas. No tiene collarín, así que quizá no le pongan las vacunas. Canuto, jadeó Hermione. Perrito malo. El perro se acercó a su silla y se sentó sobre sus cuartos traseros a su lado. Con un rápido chasquido de mandíbulas, el tocino desapareció. Tras lamerse los labios, ladeó la cabeza hacia Hermione como si la interrogara. ¿Conoces a este perro? Preguntó Richard. Lo siento, papá, Hermione seguía luchando por articular palabra. Después de mencionarte lo de los animagos, pensé, respiró hondo para controlar la risa. Papá, ya lo conocías, pero, papá, mamá, les presento a Sirius, el padrino de Harry. El señor y la señora Granger observaron con asombro cómo el gran perro se transformaba en un hombre. El mismo hombre que habían visto en King's Cross. Papá, mamá, por favor no se enojen con Sirius.
Le pedí a Harry que lo hiciera venir en su forma animaga, explicó Hermione. Sirius le tendió la mano al señor Granger, quien seguía boquiabierto. No pude resistirme, dijo con una sonrisa. Me disculpo sinceramente si mi travesura estuvo mal planeada, pero cuando Harry dijo que a Hermione le gustaría que fuera Canuto, se encogió de hombros. Bienvenido, Sirius, dijo Ginny mientras se levantaba. Bueno, no pasa nada, dijo finalmente Richard mientras tomaba la mano de Sirius. ¿Te gustaría comer algo, Sirius? Hay mucho más tocino en el plato, dijo Ginny. No, gracias. Si Molly Weasley tiene que venir a casa, al menos quiero disfrutar de su comida. ¿Y Pettigrew? Preguntó Hermione. Sirius se sentó en una de las sillas y resopló. Tardé mucho en llegar, pero estoy listo para ver a ese maldito bastardo, miró a Richard y Ginny. Lo siento. No sé si saben lo de Pettigrew. Hermione dijo que te incriminó y traicionó a los padres de Harry, dijo Richard mientras volvía a sentarse en la mesa. No sé si Hermione te lo ha contado todo, empezó Sirius. ¿Como que Peter era uno de mis mejores amigos? No, ella no mencionó eso, respondió Richard. Éramos 4. El padre de Harry, James, luego yo, Peter y Remus Lupin. Nos llamábamos los merodeadores. ¿Merodeadores? Preguntó Richard. Suena, un poco infantil. Bueno, en aquella época éramos niños. Nos gustaba hacer bromas de vez en cuando. Admito ahora que soy mayor que algunas, quizá no fueran tan graciosas como creíamos entonces, pero éramos niños con un toque de arrogancia. Al menos James y yo. Remus era el sensato. Terminó siendo prefecto, mientras que Pettigrew era Sirius se encogió de hombros. A decir verdad, era un niño con el que pasábamos el rato porque nos admiraba, pero en realidad lo considerábamos un amigo. ¿Y qué pasó? Preguntó Ginny. ¿Sabes sobre Voldemort, verdad? Preguntó Sirius. Estamos aprendiendo cada vez más sobre él y el señor Potter, respondió Richard mientras dirigía una mirada significativa a su hija. Bueno, durante nuestra época en la escuela y después, tenía un ejército muy oscuro. James y Lily, la madre de Harry, descubrieron que Voldemort los tenía en la mira por alguna razón, así que se escondieron. Terminaron protegiéndose con un hechizo llamado Fidelius. Básicamente, todo lo que quieras proteger se considera un secreto, y el guardián del secreto designado es el único que puede revelarlo. Por ejemplo, digamos que quiero esconder este tenedor, levantó el tenedor en cuestión. Un mago o bruja muy poderoso podría lanzar el Fidelius y convertir a una persona, digamos en este caso a Hermione, en la guardiana del secreto. Ahora bien, a menos que Hermione te hablara del tenedor, nunca sabrías de su existencia. Podría estar aquí mismo, sobre la mesa, y no lo verías. Incluso si te lo dijera, no podrías contárselo a nadie más, ya que no eres el guardián del secreto. Pero, empezó Richard mientras intentaba imaginar lo que se describía. No puedes, quiero decir. Papá, es mágico. En fin, como era el mejor amigo de James y el mejor con la varita, era la elección obvia para ser el guardián secreto de los Potter. Una mirada firme se dibujó en el rostro de Sirius, intentando no dejarse atormentar por lo que tenía que explicar a continuación. Dejó escapar un suspiro y continuó. Como mencioné, nos gustaban las bromas. Por desgracia, se me ocurrió hacerles bromas a Voldemort y a los mortífagos. Sugerí que convirtiéramos a Peter en el guardián secreto, mientras les decíamos a todos que yo lo era. Sirius tragó saliva mientras seguía luchando contra el dolor del pasado y luego continuó. Fue esa idea y Peter lo que provocó la muerte de James y Lily. Peter había sido convertido. Ya era un mortífago. Le contó el secreto a Voldemort y James y Lily fueron asesinados. Sirius perdió el control y una mirada de angustia se dibujó en sus ojos al recordar haber visto la casa de los Potter destruida esa noche. Finalmente respiró hondo y continuó. Fui a ver a Peter esa noche y cuando se fue, supe lo que había pasado. Para cuando llegué al valle de Godric, ya era demasiado tarde. Fui tras la maldita rata con la intención de matarla. Solo quería venganza. Finalmente lo alcancé en Londres y griega. Más recuerdos dolorosos de ese encuentro inundaron la mente de Sirius. Lo subestimé. Cuando se dio cuenta de que lo habían acorralado, les gritó a todos que yo era el asesino de James y Lily y luego voló la calle a nuestro alrededor. Murieron una docena de personas y, en la confusión, se transformó en su forma animaga, una rata, y desapareció. Aparecieron los aurores y, como todos creían que yo era el guardián secreto de los Potter y que había volado la calle, me enviaron a prisión mientras todos creían que Pettigrew estaba muerto. Incluso le dieron la orden de Merlín por intentar enfrentarse a mí. Pasé casi 12 años en Azkaban.
Escapé de allí para salvar a Harry cuando me di cuenta de que Peter seguía escondido en su forma de rata y era muy cercano a él. Al final me atraparon y Pettigrew volvió a escapar. De no haber sido por tu hija, estaría muerto. Cuando Sirius terminó su relato, todos guardaron silencio. Richard y Ginny se miraron y luego al hombre que tenían delante. Ambos intentaron imaginar lo que había pasado, pero ninguno lo consiguió. Harry y yo encontramos a Pettigrew merodeando por Hogwarts el día después de todo lo ocurrido en el ministerio, dijo Hermione. No era del todo mentira, ya que lo habían encontrado en el armario con Winky. Logramos capturarlo y entregarlo al ministerio. Entonces, ¿cómo salvaste la vida del señor Black? Le preguntó Ginny a su hija. Fue al final de mi tercer año. El ministerio no lo creería inocente, no sin Pettigrew. Sirius estaba encerrado en una torre esperando la llegada de los dementores. Harry y yo montamos un hipogrifo para salvarlo. Pero, ¿podrían haberte arrestado? Tuvimos que hablar con papá, él era inocente, argumentó Hermione. ¿Y por qué era el padrino de Harry? Preguntó Ginny con una ceja levantada. Aún así, arriesgarías tu vida por él, ¿verdad? Estábamos hechos el uno para el otro, dijo Hermione. He hecho y haré todo lo que sea necesario para protegerlo. Lo sé, respondió Ginny mientras se preocupaba en silencio sobre en qué podría consistir algo. De todas formas, mañana acabará con un montón de cosas malas, dijo Sirius. Dudo que el juicio de Pettigrew dure mucho. Siendo él quien capturó a Harry para que Voldemort pudiera regresar. ¿Qué quieres decir con que capturaron a Harry? Preguntó Richard. ¿Cuándo ocurrió eso? Hermione suspiró. Mamá, papá, han pasado muchas cosas y les prometo que se las contaré todo si quieren. Solo tengan en cuenta que probablemente se preocuparán más de lo que ya están. Richard miró a Sirius. ¿Y tú? ¿Te sientes cómodo con estos niños peleando y matando gente? Ojalá mi ahijado, Hermione y sus amigos no tuvieran que pelear. Preguntó Sirius. Claro, pero preferiría que pelearan a que los mataran sin intentarlo. A Voldemort no le importa la edad. Rayos. Intentó matar a Harry cuando tenía 1 año y lo ha intentado varias veces desde entonces, sin éxito en cada ocasión. Pero. No subestimes a Harry y a Hermione, dijo Sirius. Tu hija es la bruja más inteligente que he visto jamás, y Harry es alguien especial. Eso es lo que sigo oyendo, murmuró Richard. Richard, llegamos tarde, dijo Ginny mientras se levantaba de su asiento. Me disculpo de nuevo por mi broma anterior, dijo Sirius mientras le extendía nuevamente la mano a Richard. Siempre y cuando estés acostumbrado a hacer sus necesidades en casa, respondió Richard. Sirius sonrió. Bueno, lo haré, siempre y cuando el ministro de magia no esté en la habitación. Se volvió hacia Hermione. No sé si Harry te lo contó, pero Tonks se coló en la habitación de Remus anoche con una capa de invisibilidad. Intentando demostrar que no era un peligro para ella. ¿No la olió? Yo ayudé con eso, sonrió Sirius con suficiencia. Se le cayó sin querer un poco de esa poción apestosa que se usa para el dolor de articulaciones. No olió nada más en toda la noche. Remus Lupin, dijo Ginny, recordando el nombre completo que Sirius había usado antes. Espera, ¿no tenías un profesor con ese nombre el año pasado o fue el anterior? Era él. Era nuestro tercer año. En ese momento no sabíamos quién era ni nada sobre Sirius ni los merodeadores. ¿Por qué alguien tendría que pasar la noche con él? ¿Por qué sería un peligro para alguien? ¿Está enfermo? ¿Es contagioso? ¿Podemos ayudarle? ¿No saben de su pequeño problema peludo? Le preguntó Sirius a Hermione. Hermione negó con la cabeza. Mientras miraba a sus padres, se mordió el labio inferior. Finalmente, suspiró. No, mamá, el profesor Lupin es un hombre lobo. No te refieres a un hombre lobo de verdad, ¿verdad? Luna llena y griega. ¿Y todo? Preguntó Ginny mientras volvía a sentarse. Eso es todo, ¿verdad? Anoche hubo luna llena. Sí, pero mamá, es el hombre más amable que podrías conocer, respondió Hermione. Y fue el mejor profesor de defensa que hemos tenido. Pero Sirius acaba de decir que alguien se sentó con él para demostrar. Ese es el punto, Ginny, dijo Sirius. Quizás no debería haber sacado el tema, pero es mejor decirlo todo, ya que lo hice. Lunático, así se llama Remus, lunático no es peligroso siempre que tome una poción varios días antes de la luna llena. Así se concentra y simplemente se acurruca a dormir. ¿Y si no lo hace? Sirius se encogió de hombros. Lo hará. Ginny y Richard miraron a Sirius durante varios segundos y luego posaron la mirada en Hermione. ¿Qué más no nos has contado? ¿También hay vampiros? Hermione asintió. Sí, pero no conozco a ninguno.
Eso era técnicamente mentira, ya que había conocido a uno en la fiesta de sexto año de Slughorn. También hay gigantes. Conozco a un semigigante y, repito, es una de las personas más amables que conozco. ¿Has visto a los duendes en Gringotts y también hay leprechauns? Los vi en el Mundial de Quidditch. ¿Por qué no? No, no importa, empezó Richard, y luego respondió a su propia pregunta. Tenías miedo de que no te permitiéramos volver si nos lo decías, ¿verdad? Lo siento, pero sí, esa es la razón. ¿Y vas a volver sin importar lo que queramos? Ya lo hemos hablado, respondió Hermione. Soy una bruja y ese mundo es parte de mí. Si me permites añadir, intervino Sirius, no es tan peligroso como parece. Solo has leído la interpretación mugle del mundo mágico. Supongo que les gusta embellecer los peligros. Los hombres lobos son simplemente magos con una enfermedad. Salvo una noche al mes, se dedican a sus vidas como pueden. De hecho, apuesto a que hoy, o al menos la semana que viene, te cruzarás con un hombre lobo sin darte cuenta. Busca a alguien hoy que esté pálido y parezca que le duele todo el cuerpo. Podría ser uno. Incluso es posible que tengas un hombre lobo como paciente, añadió Hermione. Debido a los prejuicios del Ministerio de Magia, muchos viven en el mundo mugle. Eso provocó que los Granger desarrollaran miradas contemplativas mientras pensaban en sus pacientes y si alguno de ellos parecía inusual. Nunca lo sabrías, dijo Hermione. Entonces los hombres lobo están bien, ¿qué pasa con el resto? Muy pocos vampiros viven en este país, dijo Sirius. Pero hay algunos que sí. Los que viven aquí suelen ser reservados. Saben que si atacan a la gente, serán perseguidos sin piedad. Puede que maten algún animal de vez en cuando para obtener sangre fresca, pero nada más. Gigantes, bueno, los gigantes de pura sangre son agresivos y letales. Ya no tenemos colonias de gigantes en el país, así que, a menos que crucen el canal, no son un problema. Además, solo quedan unos 60 en el mundo. Hermione decidió no contarles a sus padres sobre Grawp ni sobre los gigantes que se unieron a Voldemort. Había visto el artículo del periódico sobre la tormenta de viento que azotó el oeste de Inglaterra y sabía que realmente habían sido gigantes. Ella y Harry se alegraron de ver que la destrucción y la pérdida de vidas habían sido muy leves en comparación con la última vez. Los duendes son bastante inofensivos a menos que intentes robarles el oro, siguió explicando Sirius. Y jamás aceptes el oro que te ofrezcan como pago. En un par de horas habrá desaparecido. Mamá, papá y tú tienen que ir a practicar, dijo Hermione mientras miraba su reloj. Harry viene esta noche para que podamos hablar de esto más a fondo si quieres. Solo quería aclarar que, sea o no bruja, los vampiros, los gigantes y los dragones seguirán existiendo. Cualquier persona no mágica que se adentra en un valle equivocado puede ser fácilmente asesinada por dragones o gigantes. ¿No es mejor que sepa que existen y tenga los medios para defenderme que vivir en la ignorancia? ¿No me has dicho siempre lo importante que es el conocimiento? Jane suspiró al intercambiar otra mirada con su esposo. Ambos se volvieron hacia Hermione y Richard fue quien respondió. Obviamente tienes razón y entendemos tus razones para no decir nada antes, pero definitivamente nos gustaría hablar de esto más tarde. Solo necesitamos entenderlo. Querida, dijo Jin, levantándose de la silla y acercándose a su hija. Nos preocupa perderte en el mundo mágico. Cuando nos dejaste para ir a Hogwarts, pensamos que seguirías siendo nuestra Hermione, capaz de hacer magia como ella. Ahora está claro que es un mundo completamente diferente y a veces nos preguntamos si algún día nos dejarás y no volverás. ¿Cómo podemos compartir tu vida si no sabemos realmente cómo es? Siempre volveré, prometió Hermione. Harry se asegurará de ello. En cuanto a todo lo demás, Harry y yo les contaremos lo que podamos esta noche. Jane besó a su hija en la mejilla y la abrazó. Eso es todo lo que podemos pedir.